Bueno, bienvenidos a una emisión más de este programa acá en la Legión del Chaco, no en la región, en la Legión. Estamos transmitiendo los estudios Vicentín Film Argentina en vivo y en directo. Hoy tenemos un montón de cosas, entre ellas una entrevista con Guillermo Abravín. Ahora vamos a presentar nosotros en este momento lo que tiene que ver con lo que pasaba hoy a la mañana en la ciudad de Villa Ángela con el inicio de la obra de la calle Lavalle, muy esperada, el asfalto ahí. Presentamos esta primera nota de esta noche, antes de la entrevista, por supuesto, dialogamos con concejales y vecinos, ahí en la primera nota tiene que ver con los vecinos, por supuesto, ahí en la calle Lavalle, en donde, por supuesto, vemos también cómo están trabajando. Vemos la nota. Estamos con los concejales Valeria Castillo y el concejal Fernández, aquí en la calle Lavalle y Irigoyen. Estamos en la avenida Lavalle y Irigoyen, aquí en la ciudad de Villa Ángela, Chaco. Bueno, vamos a entrevistarnos a dos conocidos vecinos que tienen negocio aquí en nuestra localidad. A una cuadra de la cooperativa Carval estamos y a una cuadra de la avenida Alberdi. Y acá hay varios vecinos en realidad que se concurrieron hoy por este sueño que se ha cumplido después de muchísimo tiempo. Ellos son el conocido Malaca y su papá que están acá. Buenos días, vamos a pasar con el mayor. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo es su nombre? Y digo, para la audiencia. Mi nombre es Samuel, buenos días para todos, gracias Luigi por la nota. Y realmente solamente queremos decir que estamos recontra agradecidos. Muchas gracias, como dije hace un rato en otra nota, al intendente, porque ha tenido la mirada para completar esta obra que es pero tan necesaria. No hay que olvidarse que cuando las ambulancias vienen de este otro lado, del lado norte oeste, pues llevando algún accidente, algún enfermo hacia el hospital, pasan por esta calle. Y es una calle muy transitada. Y realmente está, digamos, a 100 metros del Palacio de Tribunales, donde es necesario tener una buena comunicación entre toda la sociedad. Así que una vez más, intendente, muchísimas gracias y a todos los concejales, muchas gracias. Bueno, Malaca, un sueño también cumplido para vos que tenés un emprendimiento. La verdad que sí, Luis, levantarte temprano, como le decía a tu otro colega, levantarte temprano y encontrarte con todas las máquinas laburando.
Bueno, ahí estábamos viendo la nota. Bueno, tuvimos un problema con la nota porque ¿sabe lo que pasó? La máquina, la vibradora, y no sé, como 4 o 5 metros a la redonda, y la vibración llegó a mover el receptor del micrófono inalámbrico, y bueno, quedó sin sonido. Así que bueno, le vamos a hacer la nota igual a Malaca después. Cuando, ¿cómo se llama? Volvamos por ahí, que vamos a volver porque pronto, y creo que el viernes van a vertir la parte de la cinta asfáltica, así que vamos a estar ahí de nuevo y vamos a reentrevistarlo, así que no se haga ningún problema. Así que mil disculpas por la... Pasa que me pareció un temblor, ahí no se nota mucho, pero vibraba y bueno, aflojaba todos los elementos que componen en esa parte del sonido. Vamos a ver ahora una nota con los concejales Fernández y Castillo, que estaban ahí y nos hablaron sobre tanto el asfalto como algunos detalles de la sesión del Consejo del día de hoy. Vemos la nota. Bueno, contento por este inicio de obra, doctor Fernández. Es así. Valeria te va a explicar un poquito más rápido. A Valeria la quieren hacer hablar. Buenos días, concejal. ¿Qué tal? Buen día. No, la verdad que costó, pero llegó, porque bueno, hace tiempo se estaba esperando que se pueda aprobar este proyecto para asfaltar esta partecita, obviamente que se va a seguir por lo demás. Pasó tiempo, ¿no? Pero realmente estas obras transforman Villa Ángela, los vecinos están muy contentos porque esta es una zona céntrica donde se necesitaba esta cuadra para poder conectar, ¿no? Hacer los cierres de malla, descomprimir un poco el tránsito y como mencionaba muchas veces la ambulancia pasaba por aquí y bueno, sabíamos en el estado que se encontraba esta calle, así que era sumamente necesaria. Lamentamos que por ahí no se haya podido hacer antes, concretar antes, porque obviamente que por la situación económica del país cuesta mucho hacer estas obras y la verdad que es un logro de esta gestión del intendente junto a su equipo, que se pueda hacer el asfalto con fondos municipales y con personal municipal que están altamente calificados y que la verdad ponen corazón porque a ellos también, justamente ayer hablaba con varios de ellos y a ellos también les emociona ver que su ciudad, su pueblo, el lugar el cual eligieron para vivir, se va transformando y va mejorando de esta manera y eso también a nosotros, a mí personalmente, me emociona mucho. También hay que aclarar de que las demoras fueron en el Consejo, ¿no es cierto? Algunos concejales que se oponían a esta cuestión. Sí, la verdad que no se conformaba la comisión, no iban, después cuando iban era un pedido acá, pedido allá, la verdad que estaba más que claro que hubo una demora, digamos, injustificada a mi parecer, porque está más que claro que esto queda para Villa Ángela y que el intendente durante toda su gestión ha demostrado que el dinero queda acá, o sea, si nosotros le aprobamos una obra, la obra se hace. No es que queda en la nada o hay espejitos de colores como sabemos que sucede en muchos lugares, sino que realmente aquí lo que se aprueba desde el Consejo y el dinero que se le autoriza a gastar el intendente para los villangelenses, efectivamente queda en Villa Ángela y las obras están. Bueno, ahora ya le voy a preguntar para cerrar al concejal Fernández, porque hoy fue amonestado en el Consejo Municipal y yo no le quiero arruinar el momento ahora que está contento, pero bueno, yo sé que él quiere aclarar algunas cosas brevemente y por supuesto también recordarle que el concejal que lo acusó fue un concejal que en su momento también tuvo un problema en una calle que se cruzó hasta con un tema de vial, digamos, recordado en algún momento. Así que, pero bueno, él también tiene el derecho, como todo el mundo, y en otro momento también a otra concejal la ofendió, así que me digo que bueno, es un tire y afloje. Buenos días, concejal, bueno, de nuevo y cuéntenos su visión de esta cuestión. Buenos días, la realidad es que el tema del asfalto es más importante que todo esto que ha pasado esta mañana en el Consejo. Esto es algo grandioso para el vecino. Alberto Pap no se va a llevar el asfalto en el bolsillo, queda para el pueblo y por lo tanto es muy bueno este proyecto. Y respecto al otro tema que estás planteando, vos sabés que concejal Caravila en este momento puede ser denunciado, a mi entender, denunciado por discriminación que le hizo la concejal García. Hay detalles que hay que pulir, el presidente del consejo sabrá lo que hacer con la nota y puedo ser sancionado, pero también hay que abstenerse a las situaciones que van a seguir después, porque esto no es nada más que decir y pedir. Hay que ser consecuente con cada cosa que se hace. Por lo tanto, te explico,
Si me equivoqué, como toda persona, ser humano, pido disculpas y si, pero hice las cosas que debo hacer siempre y las sigo haciendo. Pero nunca he discriminado a nadie como sí lo hizo el concejal Capdevila a la concejal Dolores García, junto también al presidente del consejo. Claro, que hay que aclarar que una cosa es un poco más grave que la otra. Por supuesto, yo te explico, pues me pude haber equivocado, como te digo. De todos modos le pedí disculpas en ese momento si me equivoqué, si lo agravié, pero te digo, son detalles que ocurren en el debate. No fue contra una persona. Acá en el país, vos ves la Cámara de Diputados, acá hay cosas mucho más importantes que estas que se dicen y no pasó a mayor y bueno, pero no importa. Si tengo que ser sancionado, estoy dispuesto a aceptarlo porque el que tiene boca para hablar tiene que tener el lomo para aguantar. Oh, bueno, muy bien. Ya después de esa parada, no sé qué le voy a preguntar. Otra cosita para cerrar que quedó en el tintero. Estuvimos en el reunión que lleva adelante, que Valeria te explicaron detalles más de ese tema porque es muy importante para lo que se viene. Muy bien, Valeria. Bueno, sí, como dice Raúl, venimos trabajando juntos, como todos los martes, los terceros martes de cada mes, a las 19 horas, nos reunimos desde el Consejo Consultivo de Discapacidad. Ahora estamos trabajando junto a Trisomía y también con el acompañamiento de Regional Educativa en la conformación o en la organización de un congreso educativo regional que se va a llevar el 2 y 3 de octubre, donde va a haber una disertación el día jueves y el día viernes va a venir APADEA, que es una asociación de padres de personas autistas. APADEA tiene una gran trayectoria. Horacio Joffre es quien lidera y quien creó APADEA en su momento. Y bueno, lo bueno, digamos, es que Trisomía en su momento nos contó su experiencia cuando vino ASDRA aquí a Villa Ángela y desde ahí ellos comenzaron a trabajar y conformaron ese grupo de padres que hoy es Trisomía, de cual Raúl acompañó, ¿no?, en su momento. Y bueno, nosotros queremos por ahí que desde APADEA cuando ellos vengan, porque van a hacer una disertación el día jueves y el día viernes se van a reunir con papás y mamás y familiares de personas autistas. Nosotros ya tuvimos varias reuniones con ellos e incluso ya comenzamos a contactar a algunos papás que conocían las diversas profesionales que asisten a las reuniones del Consejo Consultivo de Discapacidad. Y bueno, la idea es que se pueda conformar APADEA aquí en Villa Ángela porque el tema autismo es algo que está en crecimiento. Ayer justamente una profesional mencionaba que de 30 niños, uno padece este trastorno, digamos. Así que es algo que como sociedad nos tenemos que ir preparando para realmente incluirlos, ¿no? Y estaría buenísimo que se pueda conformar APADEA Villa Ángela aquí y que ellos puedan traer toda esa experiencia, el asesoramiento, el acompañamiento. E incluso también ellos nos mencionaban por ahí los errores que ellos en algún momento cometieron, que ellos puedan transmitir todo eso a este grupo de papás que si Dios quiere nos ilumina y podamos lograr este sueño de que haya una APADEA en Villa Ángela porque se necesita realmente. ¿Para cuándo es el compromiso ese? Bueno, nosotros ya comenzamos a reunirnos con los papás, hicimos una reunión virtual con APADEA, con los papás interesados de Villa Ángela, incluso a una de ellas se equivoca, simplemente pide las disculpas correspondientes, lo cual muchas veces no pasó en todas las faltas de respeto que hubieron en el Consejo, incluso los actos discriminatorios que en su momento todo Villa Ángela se enteró de actos discriminatorios que hubo entre concejales. Así que me parece eso, está bueno destacar, que él no se intentó justificar, simplemente pidió las disculpas correspondientes en caso que se haya
he equivocado y haya ofendido a alguien. Que eso me parece de buena persona, realmente. Muchísimas gracias. Estamos con los concejales. Bueno, estamos nuevamente en vivo desde aquí de los estudios Vicentín en Argentina, transmitiendo en vivo. Mientras esperamos también el invitado que todavía no ha llegado, vamos a ver si llegan enseguida. El mal tiempo se cierne sobre nuestra localidad con una tormenta bastante amenazante, ¿eh? Bueno, en un ratito vamos a hablar de ese tema. Ahora vamos a ver, mejor dicho, y hablamos por supuesto hoy, con la concejal Oli García, que nos contaba también su visión del tema de las obras que se están haciendo y de esta concretamente, pero también nos habló, así como nos habló el concejal Fernández de lo que sucedió hoy y la concejal Castillo en la sesión del Consejo, de lo que sucedió en la sesión sobre el tema de los carnavales. Hoy se tendría que haber aprobado los 150 millones de pesos para ayuda al carnaval, con 90 millones que ya se habían aprobado, al final no se terminó de aprobar los 150 millones, que es un agregado, o sea, sobre los 90 millones, un poco más, unos 60 más, así que están ahí en un limbo, fue a comisión. Bueno, la concejal García nos explica en la siguiente nota. Nos vemos. Bueno, estamos en la calle Lavalle Irigoyen, seguimos, ahora estamos con la concejal Oli García, en vivo y en directo a través de Vicentín Network, síganos en todas las redes, como dicen los refranes populares, y también por YouTube. Loli, bueno, un día feliz. Un día súper feliz, la verdad que, ¿viste la cantidad de gente que desvía? Bueno, toda esa gente pasa por acá, toda esa cantidad de gente que ahora se ve perfectamente. Si te parás 5 minutitos acá, verás la cantidad de gente que desvía, que el personal de tránsito desvía. Bueno, toda esa gente ocupa esta cuadra que es tan importante y que hace 6 meses estaba demorada en el Consejo. Así que imagínate que un día, un logro sin necesidad a veces de esperar tanto, porque tenemos todos los equipamientos municipales, mano de obra municipal, esa máquina la compró la gestión, esa y con todas las otras que ha comprado. Así que oponerse por oponerse realmente le hacen un perjuicio terrible al municipio, le hacen perder mucho dinero a la ciudad de Villa Ángela. Por suerte, hoy ya se pudo largar esta cuadra con las otras cuadras que el intendente ha propuesto a faltar y bueno, y si seguimos con esto, todo avanza. Pero si esto se detiene, todo se atrasa. Claro, porque se puede ir construyendo sobre lo que ya está. Exactamente, así que bueno, nada, eso, feliz de la vida, de poder seguir acompañándolo al intendente, acá la vecina contenta, la verdad que esto es lo que a nosotros nos motiva y nos alienta y no quedamos con eso, ¿qué te ¿verdad, parece? vecina? Más vale. Así que bueno. ¿Qué intendente, ¿eh? Qué intendente, Más vale realmente que sí. qué Sí, intendente. sí. Así que yo En todo. feliz de acompañarlo. Sí, bueno, muchas gracias, Nosotros vecina. como vecinos también. Muchas gracias. Así que bueno, este es uno de los mensajes, pero yo en el privado siempre recibo mensajes de aliento, porque no es fácil trabajar a veces remar en dulce de leche cuando todo se politiza. No salen del partidismo, entonces si es Titi de otro partido no le aprueban las cosas. Lo que pasa siempre, la vieja política, que todo el mundo está cansado de eso y no quiere más. Nosotros siempre en Villa Ángela fuimos con boleta corta, ni siquiera ocupamos nunca ningún candidato de la provincia. Titi siempre fue en la lista corta con sus concejales. Así que bueno, a nosotros nos importa Villa Ángela, es lo único que nos importa, es para lo que trabajamos y para lo que estamos acá vivimos, acá nos vamos a quedar, así que vamos Villa Ángela todavía. Villa Ángela renace todos los días de la mano del intendente Adalberto Papp. Y bueno, yo orgullosa de acompañarlo y eso. Bueno, y para cerrar, vení un cachito, no te me vayas porque ahora viene lo peor. Ahora, no lo peor, sino lo un poquito más cabroso, que es el tema de lo que se presentó hoy, los 150 millones que se piden para la... Y la pregunta no es no solamente para alertar a las comparsas por ahí también de que ya, esta negativa pueda atrasar un montón de cosas, sino para que se entienda bien lo que no quisieron aprobar hoy los concejales. Bueno, lo gracioso es que los concejales que no aprueban hoy la entrega, el convenio de la entrega, siempre objetan algo, atrasan otra vez la entrega, las comparsas necesitan el dinero, el municipio tiene el dinero para entregarlo, y hoy los mismos que integran la comisión conmigo, se negaron a la aprobación del convenio para firmar con comparsas y entregarles el dinero, con la cantidad de personas que ya están trabajando y encarando
para el Carnaval 2026. Así que me asombra la cantidad de gente que desvía, ¿viste? La cantidad de gente que cruza por acá. Así que bueno, en lo personal te digo, la verdad que no tengo ganas de renegar, ¿viste? Porque yo trabajé mucho para el carnaval. Yo, el equipo de Gustavo Domínguez, él personalmente, Viviana Ponce de León, todo el equipo del municipio, para que se desarrollen los carnavales con éxito como fue el 2025. Pero ya empezamos con este palo en la rueda, ¿viste? La verdad que no tengo ganas, no tengo tiempo, tenemos otras cosas para hacer. Además, yo lamento mucho porque mucha gente que está trabajando para el carnaval, lamento por las comparsas, pero en lo personal, ¿viste? No tengo ganas de estar renegando, ya, ¿viste? Los mismos que integran la comisión, después terminó el corso y todo el mundo siguió en sus actividades. Yo estuve 2 semanas haciendo el balance sola, con el contador especiales. Después, para terminar de cobrar algunas publicidades, me acompañó el doctor Fernández. Pero después todo el mundo, ¿viste? Se va a la casa o hace sus actividades y no trabajan. Entonces, la verdad, yo integrar una comisión así no tengo ganas ni necesidad de nada. Aparte lo entre... Dimos prueba de nuestro trabajo incondicional, todos los días de la realización de carnavales, todo el tiempo. Así que la verdad que me parece muy destructiva esa actitud, ¿viste? Pero no es contra mí, sino contra la ciudad y contra todas las personas que están trabajando y contra el gran motor económico que significan los carnavales. Entonces, ya oponerse a eso, empezar con eso, me cansan. La verdad te digo, ya tengo 54 años, pero estar renegando, ¿viste? No, me parece Aparte, desafortunada esa actitud, me parece que va en contra al perfil cultural que tiene nuestra ciudad. Así que, bueno, que se hagan cargo, ¿eh? te quería aclarar que también, digamos, hacerte recordar que es la primera vez que se entrega con superávit, inclusive, el balance del corso. Sí, por supuesto, y hemos acordado la compra de 14 baños, que algunos de 4 ya están instalados, 4 que son para discapacitados, baños químicos, y los otros que están acá que van a quedar establecidos ya firmes en el corsódromo, en el espacio de usos múltiples. Así que bueno, más que eso, ¿viste? No se puede. Y la verdad que cuando uno trabaja tranquilo, también pues tiene que poner límite a las necesidades, porque si no, ¿viste? Estamos perdiendo tiempo en eso. Bueno, chicos, si ustedes lo van a hacer, tienen mejor idea y más capacidad laboral, que yo no la he visto, que lo hagan, que se encarguen del carnaval, del corso, los concejales que no aprobaron. Yo, la verdad que les dejo mi lugar, adelante, avanti, vamos por el carnaval 2016, pero con mi persona no cuenten. Bueno, ahí estaba entonces la declaración de Loli García respecto a la cuestión del carnaval. Pedimos que no se vaya, se quiere ir, venga, pero bueno, y ahora para despedirnos con esta imagen, ¿no es cierto, Loli? La imagen del progreso, la imagen, el ruido del trabajo, de los empleados municipales, de las obras, el ruido de la verdad, de los hechos, no de las promesas, el ruido del renacimiento de nuestra ciudad, que esa es la palabra que quiero usar. Villa Ángela renace todos los días de la mano de los trabajadores municipales, de la mano del señor intendente y de la mano de los concejales que los acompañamos siempre y que estamos con él. Y bueno, no, por ahí es medio ingrato porque la gente por ahí no entiende que tiene que esperar porque no se puede hacer todo junto. Entonces hay muchos pedidos todo el tiempo que se ven en las redes. Pero también a todos los vecinos que se les solucionan tenemos el mejor de los mensajes, mensajes muy motivadores que nos acompañan y que por ahí hacen aliviar un poco este trabajo que estamos tan expuestos y que la gente exige. Así que estamos contentos de hacerlo, o sea, nadie nos obliga, pero sí fundamentando todo nuestro trabajo en el bien para la ciudad de Villa Ángela, que va a quedar, esto no se lleva a nadie, ¿eh? Muchísimas gracias, Loli. No, gracias a vos. Bueno, y ahí mirábamos entonces con la concejal García, que está saludando a algunos. Se recuerda de las comparsas ella, digamos que fue bailarina, entonces ella tiene esa simpatía y vemos acá cómo está quedando ya para poner el cemento en la calle. Esto une la calle Irigoyen con la Alberdi, una calle soñada, ¿eh? Gracias a todos por seguirnos y seguimos con la transmisión en un momento y con las demás noticias aquí en Vicentín Network y también síganos por Vicentín News en YouTube. Muchas gracias.
Bueno, estamos en la calle Lavalle Irigoyen, seguimos, ahora estamos con la concejal Loli García, en vivo y en directo a través de Vicentino Network, síganos en todas las redes, como dicen los refranes populares, y también por YouTube. Loli, bueno, un día feliz. Un día súper feliz. La verdad que, ¿viste la cantidad de gente que desvía? Bueno, toda esa gente pasa por acá. Toda esa cantidad de gente que ahora se ve perfectamente. Si te parás 5 minutitos acá, verás la cantidad de gente que desvía, que el personal de tránsito desvía. Bueno, toda esa gente ocupa esta cuadra que es tan importante y que hace 6 meses estaba demorada en el Consejo. Así que imagínate que un día, un logro sin necesidad a veces de esperar tanto, porque tenemos todos los equipamientos municipales, mano de obra municipal, esa máquina la compró la gestión, esa y con todas las otras que ha comprado. Así que oponerse por oponerse realmente le hacen un perjuicio terrible al municipio, le hacen perder mucho dinero a la ciudad de Villa Ángela. Por suerte, hoy ya se pudo largar esta cuadra con las otras cuadras que el intendente ha propuesto a faltar y bueno, y si seguimos con esto, todo avanza. Pero si esto se detiene, todo se atrasa. Claro, porque se puede ir construyendo sobre lo que ya está. Exactamente, así que bueno, nada, eso, feliz de la vida, de poder seguir acompañándolo al intendente, acá la vecina contenta, la verdad que esto es lo que a nosotros nos motiva y nos alienta y no quedamos con eso, ¿qué te ¿verdad, parece? vecina? Más vale, más vale. Así que bueno. ¿Qué intendente? Qué intendente, Más vale realmente que sí. qué Sí, intendente. sí. Así que yo En todo. feliz de acompañarlo. Sí, bueno, muchas gracias, Nosotros vecina. como vecinos también. Muchas gracias, muchas gracias. Así que bueno, este es uno de los mensajes, pero yo en el privado siempre recibo mensajes de aliento, porque no es fácil trabajar a veces remar en dulce de leche cuando todo se politiza, no salen del partidismo, entonces si es Titi de otro partido no le aprueban las cosas. Lo que pasa siempre, la vieja política, que todo el mundo está cansado de eso y no quiere más. Nosotros siempre en Villa Ángela fuimos con boleta corta, ni siquiera ocupamos nunca ningún candidato de la provincia. Titi siempre fue en la lista corta con sus concejales. Así que bueno, a nosotros nos importa Villa Ángela, es lo único que nos importa, es para lo que trabajamos y para lo que estamos acá vivimos, acá nos vamos a quedar, así que vamos Villa Ángela todavía. Villa Ángela renace todos los días de la mano del intendente Adalberto Pap. Y bueno, yo orgullosa de acompañarlo y eso. Bueno, y para cerrar, vení un cachito, no te me vayas porque ahora viene lo peor. Ahora, no lo peor, sino lo un poquito más cabroso, que es el tema de lo que se presentó hoy, los 150 millones que se piden para la... Y la pregunta no es no solamente para alertar a las comparsas por ahí también de que ya, bueno, esta negativa pueda atrasar un montón de cosas, sino para que se entienda bien lo que no quisieron aprobar hoy los concejales. Bueno, lo gracioso es que los concejales que no aprueban hoy la entrega, el convenio de la entrega, siempre objetan algo, atrasan otra vez la entrega, las comparsas necesitan el dinero, el municipio tiene el dinero para entregarlo, y hoy los mismos que integran la comisión conmigo, se negaron a la aprobación del convenio para firmar con las comparsas y entregarles el dinero, con la cantidad de personas que ya están trabajando y encarando para el Carnaval 2026. Así que me asombra la cantidad de gente que desvía, ¿viste la cantidad de gente que cruza por acá? Así que bueno. Bueno, estamos nuevamente aquí en vivo y en directo. La 1, bueno, muy bien. Me voy a agarrar una tortícola acá. Bueno, ahí vimos la nota con la concejal García, que nos contaba obviamente el tema de los carnavales. Te cuento lo que va a ser las comparsas ahora cuando se enteren que no le autorizaron los 60 millones, no sé qué va a pasar, Pero bueno, yo creo que los concejales tienen que revisar rápidamente. Está bien, es entendible que por ahí algunos tengan algunas dudas, pero lo que no es entendible es que estas dudas también por ahí afecten este tipo de cosas. ¿Saben por qué le digo? Porque yo estoy también a las comparsas y también, por supuesto, a Loli García, porque a mí me tocó varias veces esta cuestión, ¿no? Que la burocracia, viste, por ahí se hace muy burocrática, y vos estás ahí con reloj trabajando porque tenés que presentar algo, tenés que tener el personal, te atrasa todo, te cambian los precios, en fin, te generan más problemas. No es lo mismo esta situación que cambiar un poco, como yo siempre digo, o un reclamo de un ripio o una... Yo creo que ahí hay que ser un poquito más... Hay los concejales, aparte la mitad de los concejales que hoy aprobaron en el Consejo esta cuestión,
no darle todavía el presupuesto a las comparsas, ya medio en el borde del inicio de la carrera carnestolenga, estuvieron en la Comunicora, o sea que ellos saben muy bien, el balance estuvo en tiempo y forma, como nunca, y con un superávit de no sé cuántos millones, o sea que se compraron los baños, ahí en el Corsódromo, si hizo una instalación. Me parece que, qué sé yo, no sé, a mí se me hace que por ahí somos demasiados meticulosos con algunas cosas, que me parece, digamos, que los concejales opositores en este momento podrían, yo sé que hay que poner el gancho ahí, porque hay que poner el gancho, ¿no? Pero me parece que no creo que el intendente de la localidad se va, digamos, a meter en un problema con la Comunicor. Para eso está la Comunicor, ellos tienen bastante bien organizado y para el balance pasó por todas las instancias de control, inclusive la del Consejo. Así que no sé. Bueno, seguramente va a tener hilo para cortar y ojalá resuelvan y ojalá prontamente ya esté el presupuesto habilitado para las comparsas. Espero que para la próxima sesión esté aprobado, entonces ya las comparsas pueden seguir trabajando tranquilamente sin tener ese miedo de que le pueda faltar el dinero a último momento. Ahora vamos a ver si me toma la cámara 3, porque tenemos los invitados aquí en piso. Llegó el actor, exdirector del Colegio Industrial, ex profe. Hoy, feliz día, porque hoy es el día del profesor, también de paso. ¿Qué pasa? ¿Qué me dicen? Ah, tiene la cámara, te lo estamos viendo en este momento. Ahora, yo no tengo monitor, por eso por ahí no visualizo bien ahí lo que están viendo ustedes por ahí en vivo. Sale primero por ahí, después lo veo yo. Le quería contar que aparte de ser exdirector del Colegio Industrial, es actor, gran actor de teatro. Por ejemplo, de esas obras está la de la famosa Los Perros, con Carlos Canto. Actor de cine y también de televisión, de publicidad. No creo que le falta cantar nomás, pero en cualquier momento creo que empieza con la guitarra. No, ahí no me engancha. Ahí no se engancha. Ahí no. Guillermo Abraham, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Luigi. ¿Cómo te va? Muy bien, y vos, bienvenido nuevamente al estudio de televisión y cine acá en los estudios. La verdad que es nostálgico esto. Sí, porque hace rato que no vengo, que no vengo ni a ver la película, pero... Ni a actuar tampoco, ¿no? ¿Hace cuánto? No. La actuación, viste que hoy en día es medio complicado. Sí, la verdad que sí. Pero bueno. Y después tu problema de salud, que hoy me estabas comentando que te salvaste... acá trajiste misteriosamente, Sí. Misteriosamente por ahí, que bueno, que te trató un poquito desconcertante, fue, ¿no? Sí, fue un poco desconcertante. Yo había tenido un ACV y ahora el 1 de julio nuevamente. Así es que, pero gracias a Dios fue suavecito. Algún poco en el tema del habla, pero no más de ahí. No más de ahí. Bueno. Pero sigo caminando, ¿eh? Sí, ya te vemos muy bien, y vemos que estás en muy buena compañía también, ¿no? Sí, siempre me acompaña. Siempre me acompaña. La presentamos, ella es Lola, la nieta de Guillermo. Ahí da el micrófono. ¿Cómo les va? Bueno, buenas noches, Lola. Bien. Lola, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 15. 15 años. Bueno, lo acompañó siempre al abuelo. Yo soy la mochila del abuelo y la abuela. Yo soy la mochila, la policía. El poquito, un poco más. También, completo. Acercarle un poquito el micrófono. Porque estos micrófonos, acercarle así. Porque estos micrófonos son medio tipo para carnaval. Tienen que tener un ruido fuerte como para que te acerque. Bueno, ahí lo van a tomar también a Guillermo con un primer plano. A ver si ya lo tomaron primer plano, Guillermo, o no. ¿Lo tomaron con un primer plano, Guillermo? Sí, dicen que sí. Bueno, acá tenemos más plano que el arquitecto, ¿cómo se llama? Famoso, lo voy a nombrar, pero no lo voy a nombrar ahora. Ahora no lo voy a nombrar. Bueno, Lola, ¿y a qué te dedicas? ¿Estás haciendo teatro? No, todavía. Y por el momento no, pero me gustaría iniciar y me gustaría trabajar también en el cine o en el teatro. Así como el abuelo. Sí. Bueno. Sigue el legado. Sigue el legado. ¿En qué escuela vas? Yo voy a la UGP número 29, la José Manuel Estrada. ¿En qué año? Segundo año. Segundo año, ¿qué tal? ¿Bien o mal? Sin hablar. Repitan segundo Bueno, mandar un saludo a la mamá Sole y a la abuela. A la Sole y a Miriam, a la abuela Miriam. Sí, si están escuchando esto, hola. Hola, no me llevo ninguna materia. No, por el momento no. Por el momento no, bueno. Afortunadamente Seguimos con el abuelo entonces, prestar el micrófono. Bueno, Guillermo, de acá te fuiste con... No te fuiste nunca, pero te quiero decir, llegaste acá
cuando tus chicos todavía estaban en la secundaria. Sí. Y ahora tu nieta está en la secundaria cuando volvés. Está en la secundaria y lo importante es que quiere hacer teatro y cine. Y está haciendo un curso de diseño. Ah, mirá vos. Y quiere hacer también, no te digo streaming, pero algo parecido. Bueno, Pero hoy algo la moda, parecido. viste que los chicos se ponen una cámara sí, y se la sí. lanzan ahí. Y lo más importante que dibuja muy bien. Ah, mira vos, o sea que Entonces quiere hacer animación también. está bien, está bien. Pero no, los espectáculos públicos, no, la animación. No va a ser dibujo técnico, te va vos. Porque No. ya para eso tuvimos nosotros, dibujo técnico. Ya es, claro. A marzo, bueno. Guillermo, te iba a preguntar esta transición tuya porque no hace mucho has dejado uno de los cargos, el cargo más importante que tenía el Colegio Industrial y al cual perteneciste mucho tiempo y pasaste por muchas etapas, ¿no es cierto? Sí, yo desde el 1994 asumí la dirección. Y el año pasado, este año, 1 de enero, ahí me jubilé. Es como que 30 años casi. 30 años. De director. Y Pero antes eras profesor vos del industrial. Sí. Vos egresaste de ese colegio, ¿no? Yo egresé de este colegio, sí. Y en esos 30 años han pasado mucha gente me refiero a profes y algunos que hoy están todavía, ¿por qué? Porque se fueron incorporando y al incorporarse, yo tengo mucho agradecimiento para estos profes. Guillermo, ¿vos en qué año terminaste el industrial? En el 78. 78, y ingresaste como maestro en el 80 más o menos. En el 80, sí. En el 80, así que toda una carrera, ¿no es cierto? Sí. Guillermo, ahí en ese momento era todavía la ENET, ¿no? Claro, era ENET número 1, después pasó a ser, en el 93, pasó a ser EPET. ¿Vos ya eras regente ahí? Yo era regente, pero justamente el director que estaba me dice, hacete cargo de toda esta transformación. Entonces, ¿quién era el director? Baculó Miguel. Baculín alguno. Baculín. Y así que te hiciste cargo, era un quilombo, contanos sí, cómo fue la ley federal. Sí, porque empezó, te digo, en marzo nos citaron a Resistencia y una profe que estaba en el ministerio dijo, bienvenido al sistema. Y teníamos que retrotraer todo a enero de ese año. Entonces empezamos y lo más difícil era hacer la parte de la transferencia, porque era una transferencia que luego tenía que ver los cargos, equiparar los cargos, todo Claro, esto. porque la provincia no tenía claro, esa escuela. Y no. Entonces tenía escuelas, pero de arte y oficio. Claro, no era tan complejo. O como la EPET de tecnología blanda. Entonces, ahí tuvimos que ir con en ese momento el prosecretario Rodolfo Núñez. Nos instalamos una semana en Resistencia para que no dejen de cobrar nuestros colegas. Mirá vos. Y bueno, y después... Claro, porque te cesanteaba, estamos hablando que en la época de Carlos Saúl Menem, donde cortaban porque desmantelaron el Ministerio Nacional. Contanos que existía un Ministerio de Educación Nacional. Claro, también era el Ministerio de Nación primero. Y nosotros nos regíamos por la currícula de CONET, del Consejo Nacional de Educación Técnica, que está existiendo, pero ahora se transformó en INET, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Pero ya no rige los cargos ni nada de eso, sino que cumple otra función. Cumple otra función. Nosotros dependemos ya, desde el 93 a esta parte, de la provincia, la designación, todo, y somos iguales a la escuela ES 24. Eso también influyó en la calidad técnica, en el tema de tener insumos o cosas que tienen que ver con la educación. Donde influyó y estábamos siendo, bricolage, en vez de hacer la tarea de escuelas técnicas, fue con la ley federal.
Pero alguna ¿La escuela... ley federal vino después o fue en Sí, no, vino después y ahí resistíamos. Y porque estaba un poco liberado a lo que podíamos hacer cada escuela. Ah, o sea que te daban la posibilidad de que Claro. vos adaptes, digamos. Entonces, nosotros hablando con los profes y con los directivos del momento, supervisores también, no hicimos cambio casi. Entonces, después de un tiempo, cuando se dieron cuenta que esto no funcionaba y que iba a desaparecer la escuela técnica, Ujú. entonces hacíamos reuniones con directores los sábados, nos reuníamos en distintos lugares de la provincia y desde ahí armábamos todos los aspectos curriculares y bueno, también iban los profes, todo eso ad honorem. Guillermo, y esa parte, eso fue ya la ley federal, ¿fue en qué año? Y habrá sido en el... Cerca del 2000, ¿no? Sí, cerca del 2000. 2000. Bueno, y contanos los diferentes edificios que el colegio... Bueno, eso es un tema. Te pasó todo, por eso Sí, yo contaba el otro sí. día que uno no parece, la gente dice, oh, viste que vos ves por ahí los comentarios y también algunos comentarios son tendenciosos, pero yo comentaba en el diario mismo, en la portal de noticias cuando salió tu jubilación, que a vos te pasó todo y la gente no se acuerda, se olvida muy rápido, más lo que pasó hace 30 años. Sí, sí, te digo que pasamos por todo, estábamos vamos a arrancar no vamos a arrancar ahí de Uruguay. De Uruguay, 241. Estamos como de Uruguay. Martín 550, Sí. que era ahí donde está la Cotabal ahora. Y bueno, de ahí pasamos a lo que era el Colegio Nacional. Nos armaron, o sea, nos readaptaron las aulas para unos talleres y bueno, y ahí hasta tanto se iba gestionando la escuela. Porque eso se alquilaba, ¿no es cierto? Todos esos lugares. Claro, todos los lugares. Y en un momento llegó el plano, ¿te acordás que se iba a hacer y qué pasó? Sí, ¿Y qué pasó? sí, no sé, dijo estaba La Plata, estaba todo. ¿Eso qué año fue? Y antes del 98. O sea, fue después o sea, ya cuando se provincializó. Claro. Y entonces a partir de ahí tenemos, ahí ya estaba como intendente, lo puedo nombrar, ¿no? Al ingeniero Pepo. Bueno, él era una persona que él viajaba por cuestiones municipales a Buenos Aires y averiguaba el trámite de la escuela. Y me citaba y me decía, mira, la escuela está así, 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 va avanzando en esto otro, y bueno. Hasta que en el 2008, ahí la inauguró. Se inauguró. ¿Ese fue el plan de las 1000 escuelas cuando gobernaba Néstor Kirchner? De ¿no? las 700 escuelas. 700 escuelas. Eran técnicas solamente, ¿no? ¿O había otras? Y nosotros en esa época había la nuestra, la de Charata y una de Resistencia, me hicieron parece. varias. Técnica. Que bueno, vienen con todos los talleres y todo eso, ¿no? Sí, es más, no venían con todos los talleres, Luis. Ah, ¿no? No, vos sabés que ellos se autorizó la construcción y el arquitecto que tenía que hacer el diseño tenía que contactarse con los directivos de la escuela y no se contactó. Entonces nosotros teníamos, cuando nos citó INET o técnica a Resistencia, y dice, bueno, me imagino que ustedes hablaron ni lo conocíamos al arquitecto. Y había, creo que 14 aulas y no estaba el taller. Entonces después con los arquitectos Cujar, Chiriarte y que estaban todavía en la el escuela ingeniero Basolo y todo, un grupo de la arquitecta Ruiz Díaz, empezaron a armar la historia de nuevo y reasignar espacio. Entonces les mandábamos a Resistencia y Resistencia, porque no se podía mover el presupuesto. Sí, vos podías rediseñarlo y bueno, y nos quedaron 8 aulas
y un taller Bastante amplio, digamos. bastante amplio, ¿sí? Con las máquinas, porque se instalaron, bueno, que algunas Claro. vinieron, otras después. Claro, algunas vinieron y otras... Toda una lucha, ¿no? Porque yo sé que ahí en el Es medio una- está la burocracia. es una lucha. Y yo creo que, no sé, pero me parece que sigue siendo una lucha. Sí, sí, sí. Mirá la cláusula gatillo. Bueno, Fue un gatillo, no, sí, un gatillazo fue. un gatillo, un gatillo. Un gatillazo. Guillermo, así que toda una historia, ¿no? Bueno, me recordaba también de los maestros, los profesores que estuvieron ahí, ¿no? Sí. ¿Te podés acordar de los conocidos desde Sherry, por ahí, toda esa gente hasta más ahora? Seri Campo, Seri. Gómez, Michelin, Núñez, Rodolfo también. Mario Ray. Mario Reis, Alexandrovich, Ruales, tanto José Jara. como Abel, Jara, Eduardo. Eduardo, Armando, Volponi. la profe Bagulov también, Ah, la profe Oculó. ¿sí? Volponi. Volponi. Y bueno, con ese grupo de gente se siguió batallando y Molinari. Molinari, sí, Sí. los Molinari. Los Molinari. Se siguió Secretario. batallando y una escuela siempre tiene que tener un buen secretario para que funcione. Y empezamos con Mario Ray, que era muy meticuloso, muy No, meticuloso. si no creo. Bueno, Te mandamos un saludo si no está bien. sí, y tuvimos un buen legado también, que es la profesora Leila Núñez, Leila. otra meticulosa. Entonces, Leila, me acuerdo. te hace los recuerdos porque te tiene que acordar, tiene que saber dónde va cada una de las cosas y a qué hora y cuándo. Sí, aparte los legajos, los papeles. Sí, todo. sí. Guillermo, Sí, claro. venían los recibos y ahí trabajaba la señora de Muñoz, Nidia Muñoz, Claro, sí, yo me acuerdo. que Nidia Bernat sería, que ella confeccionaba, o sea, hacía todos los cálculos de cuánto tenía que cobrar vos. Después de cada 15 de cada mes venía la planilla y ella hacía los cálculos, te hacía los descuentos. Y se todo. controlaba mejor, ¿no? Como Y ahora se que... controlaba mejor y te daba un cheque de Banco Nación y vos tenías que ir a hacer cobrar al Banco Nación para... No, porque la para persona cobrarte. que estaba ahí conocía las horas que vos ibas a dar clases y todo. Exactamente. Ahora viste que hay un problema, qué cosa. Bueno, ahora van a tener que ir poniendo la huella, me parece que al último Sí. van a tener que llegar a eso. Y Guillermo, hablando mal y pronto, como se decía en el pago, ahora vamos a entrar a la parte artística, ¿no? Porque la verdad que bueno, feliz día porque el día del profesor, ¿no? Bueno, Fuiste yo- profesor, vos fuiste yo- profesor de taller, ¿no? Sí, fui maestro de taller y fui profesor de dibujo y física. Ah, y física también. Ah, mirá vos. Sí. En taller era... Muchos se quejan de todo. no sabía que estaba en la física también. Sí, sí. Así que sos bueno para los cálculos. No, Más o menos. no, Educación no física. porque lo dejé ya. Ah, lo dejé ya. Sí. Era. Sí, sí, No, por te eso. iba a preguntar, Guillermo, por el tema de taller era... Herrería. Herrería. Bueno, cambiaron también esa materia porque había ajuste, había... Sí, no, sigue tornería. habiendo. Se iba erradicando allá con la ley federal, pero bueno, Bueno, antes de cambiar de tema y pasar a la parte artística, te voy a pedir una anécdota, si te acordás del colegio. Sería bueno en este momento, si la tenés a mano, para reírnos un rato. tengo. ¿Tenés? Bueno, a ver. No, Contanos. Ahora aprovechá que tenés las cámaras. Desahogate. por ahí te puede involucrar. No, mejor no la cuento. Vamos a hablar con la chica. No, sí. En una época, estábamos ahí en el San Martín 150, y eran los 3 turnos, mañana, tarde Claro, y que noche. el famoso turno nocturno del colegio industrial. Claro. Y había de Yo personas. no las conozco, ya seguramente. De personas, y te digo, a ver, chiquitito, tu amigo. Debe ser grande ahora. Sí, tu Orsolini. Orsolini. Gustavo Orsolini. Íbamos Sí. juntos al curso. Bueno, sí, por eso Estaba Orsolini, Martiniago también en ese Vicentín, curso. Martiniago y unos cuantos más. Entonces, Algunos se fueron a otro país, así que sí, vamos. no había muchas ganas un día de dar clases, parece.
No, pero por favor, éramos gente aplicada. Sí, se aplicaban a otras cosas. Entonces, pero como anécdota está bien, porque por lo menos ellos eran electromecánicos y sabían dónde estaban los tapones. Sabíamos lo que teníamos que hacer. Claro, y sabían lo que tenían que hacer. Entonces van a la secretaría que quedaba a 10 metros más o menos del aula de ellos, sacan los tapones y los tiran arriba del techo, un entrepiso que había. Bueno, y no había luz, y el preceptor, que era el pobre Molinari, afligido que esto, que no podía, que lo otro y que aquello, y que se cortó la luz. Bueno, y al otro día con el Armando Jara, entonces, ¿viste algo? Le digo de los tapones. No tengo nada, pero acá tengo algunos. Bueno, agarrar, le digo, para la tarde preparar, ponerle en una bolsita, ponerle talco y poner 2 o 3 tapones de eso, y yo voy a ir al aula primero. Y después a los 5 minutos entras vos y le decís, acá tengo lo de la policía. ¿La prueba? La prueba, claro. Entonces... Así que a vos se te ocurrió la idea, ¿no? Aparece Jara y dice, permiso director, yo estaba hablando con ellos, con todos. Y nadie era, claro, ni lo conocían. No, porque a mí me pasaron, te van a decir, che, tomá, y no vas a saber quién te pasó. Pero estaba oscuro, sí, pero conocer. Había sacado los tapones. Claro. Bueno, y entonces aparece Jara y dice, director, acá está la policía, me dijo que está todo. Y había algunos que se le empezaron a flautar la voz. No, yo no sé, capaz que yo era... Y bueno. Yo tenía a mi compañero de asiento, que no voy a dar el nombre, que me dijo, yo hablo. No, callate, boludo, coso. Yo hablo, y habló nomás. Bueno, y dijo entonces, hasta el apellido. No, sí. Entonces le digo, bueno, gracias maestro, le digo, y se va a Jara. Y yo seguí un ratito y le digo, tienen 10 minutos, yo voy a estar en secretaría porque me tengo que ir a mi casa, le digo. Tienen 10 minutos para que alguien venga y diga. Y empezaron a desfilar como 4 o 5. No creo que pasó ni 2 minutos. No. Te dejaron ni, me parece. Ahí casi juntos, digamos. Yo recuerdo, hasta en mi memoria hoy, los gritos de un muchacho que hoy tiene un negocio muy importante ya en la zona oeste, en la zona de Charato, Las Breñas, por ahí, que empieza con R, los gritos, cómo se quejaba de que no lo... Bueno, qué época, ¿eh? Qué época, sí. Qué época. Finalmente encontraste los responsables. Linda época, sí, encontramos. Sí, linda época ahora, pero los quería echar en eso. Yo ese día no fui. El día que sacamos los tapones no había ido, así que estaba... Justo no había ido, no sé por qué, tú una suerte, no había ido. Pero mi compañero estaba metido hasta la cabeza. Y los padres lo tenían medio amenazado, así que, pero cuando se iba a entregar, le digo, no te entregué. Yo... Estaba blanco como el papel de calcar, pobre mi amigo. Bueno, hoy él que ocupa un lugar importante en tribunal. Una buena persona, pero una aventura de pibe como todo, ¿no? Pero era aventura de pibes como vos. Sí, no hicimos ningún daño tampoco. Bueno, creo que una vez se quemó un disyuntor que tuvieron que pagarlo. No fue esa vez, pero fue en otra oportunidad. En otra oportunidad se quemó un disyuntor. Y bueno, así es la vida de juventud. Ahora vamos a pasar a la parte artística, Guillermo. No quiero que sigas recordando, removiéndole. Vamos a pasar a la parte artística. Contanos la parte actoral tuya, que tenés toda una historia y una de las grandes historias actorales de Villangel. ¿Cómo arrancaste? Y yo te digo, no es que... Mirá que yo no es que me recuerdo de un actor que le dijo, en este orden somos buenos. No, yo no es que sea dominado, pero claro. Me dijo mi señora, anda, hace teatro. Hace teatro, acordate y acordate de y te digo, en el año 80. Ya Miriam ya te mandaba. Sí. Porque yo recuerdo toda la película. Qué no, saludo para Miriam. Me maneja la agenda. Sí, me dijo. Dijo que en cualquier momento viene. No. Mandó acá la copia. Por eso, entre ella y Miriam me manejan la agenda. Me dice,
tenés que ir a la verdulería, tenés que ir al supermercado, tenés que ir Guarda que el ACB puede volverse. Por eso. Es una cargada de chiste negro. Nosotros con Guillermo siempre tuvimos un humor negro. Así Sí, que no, sí, bueno. ¡A la negro! Sí, bueno. no. Bueno, auspicia este bloque. Funeraria Rodríguez, 100 años al servicio de nuestra comunidad. ¿Viste cómo se- y los mellizos Colorigi también, que le tienen un terror. Bueno, Guillermo, Sí, decía en el que 1980, ¿con qué en era? el Comedia oche- Federal, ¿no? no, Ah, ¿con en el quién? año 80 empecé con el grupo Villa Ángela de teatro donde estaba Marcelo Ñam, con el caballito azul se llamaba la obra. Ah, la obra. Y bueno, yo, Con algo hay que ojo, empezar. Con no, algo- empecé como técnico, yo le dije que sí, que yo iba a iluminar y después al año siguiente empezaron a ensayar, venía Teatro Gladys vocacional. Claro, venía- Recordame quién más. El Niam es padre de Niego Niam, ¿no? Sí, ¿Quién papá. más estaba en ese grupo? La señora de él, Luis Monte, la señora de Luis Monte, Márquez también. ¿Y eso dónde ensayaban? En la municipalidad. Ah, en la municipalidad, lo que era el Salón a- Naranja. claro, o si no en Esportivo. Ah, en el Deportivo, que tenía un lindo escenario ahí en esa llenamos, época. sí. Ahora sigue teniendo, pero se lo recuperó, digamos. Y bueno, y ahí arranqué y al año siguiente viene Gladys Gómez también con otra propuesta teatral. Y, Gladys Gómez, contanos quién es. Ahí no la claro, entiendo. la gran titiritera y actriz de Resistencia de la Teatrera Máscara. chaqueña, ¿no? Sí, de la Máscara en Resistencia. Y bueno, y arrancamos ahí y dice, yo estaba con la técnica nomás, y me dice, subí un ratito ahí a ver, nada, le digo, nada, bueno, pero lee nomás. Bueno, y empecé a leer y le empecé a dar tono, ¿viste? Y bueno, dice, vos vas a Trato hacer, el gustito. claro, vos vas a hacer el personaje porque se enfermó el actor que tenía. Y bueno, pero fue por un Le digo, reemplazo en realidad no, arrancando. claro, no, y bueno, y después ya no me quería bajar, ¿Sí? claro. Y después ¿Cuántos años vino- tenía Guillermo y vos? Y ponerle en el 80, tengo 70 casi. No sacar la Y cuenta. no vamos a cuenta, Pero Luis. un 20 y chirola. 30 años, 30 años, 30. Mirá qué rápida que es la matemática. Rápida para matemática. Bueno, muy bien. Bueno, rápida para matemática. Y entonces, y después empezó a venir, gestionábamos con Carlos Canto y Martín Aranguren, que empezamos acá en el Salón Israelita. Ah, acá a la vuelta, donde ahora está el Teatro de Mozala. Bueno, y entonces de ahí empezamos a actuar, ya no me quería bajar de ahí. Y O sea, bueno, no te quería bajar de ninguna. y siempre el actor secundario, terciario, cuaternario, era el Extra. bueno, extra, sí. Hola, Hola, y volvía. cierren esa ventana, diría alguno. La mesa está servida, ahorita famosa cargada. Más o que sí. menos. Y bueno, y después nos tocó hacer La Fiaca ¿Eso con quién te Y- tocó? con Carlos Canto. Ah, con Carlos Canto ya. Sí. ¿Ya eso era acá en el teatro, en el de Israelita? No, en la Muni ya. Ah, ya era en la también. Muni. Sí, porque lo contrataba la municipalidad, Carlos, entonces veníamos y hacíamos. Y bueno, y ahí, ¿Y el de cómo te fue acá en el del Israelita? bien, bien. ¿Y ese ahí o presentaron, sea, me dijiste? La de- sí, eran 5 hermanos y ella no era muy santa. Ah, esa obra. La noche de los ¿Y sinvergüenza. ahí estaba Gladys Gómez? ¿O no? No. No, Gladys vino nomás. Sí, vino un año nomás y Claro, después se fue. por su actividad no podía. Bueno, y al final ¿Y quién estaba en ese grupo cuando hicieron en el Teatro Israelita? Eduardo Costa, la señora, Cocho Leguiza, José González, Ah, Josecito. Ese no era el Tebas todavía, ¿o no? y medio ahí, Medio ahí, se, estaba, se medio, formó claro. el TEBA, El Tebas. Así Que era que- Teatro Vocacional Vocacional Vidal. Villángela. Y bueno, y estuvimos haciendo, después en esa obra La Fiaca, y descubrí la parte actoral, y ya no era ¿En que serio? era Notable. tercero o segundo, ya medio que era protagonista ya, con Martín Aranguren. Aranguren. Ahí se acopló Martín Aranguren. Sí, entonces, y después pues, seguimos, después
hacíamos improvisaciones donde salió Chaquelagua, Ah, que Chaquelagua. con esa obra nosotros tuvimos el privilegio de ir al Teatro Cervantes, ganamos a Casa Espeña porque se hacía regional. Y después también donde tuvimos la oportunidad de recorrer el país, creo que era como premio 10 presentaciones y un viaje a Manizales, Colombia. Mirá vos. Nos quedamos con los maníes nomás acá. El viaje, pero sí No. la recorrida de Sí, teatro. sí, ¿Y te acordás en qué pueblo fueron? ¿Qué lugares fueron? Por todos lados. Clorinda, La Pampa. ¿Y vos integrabas Entre- el grupo junto con otros o era todo el grupo iba? Todo el grupo. Todo el grupo. Es más, en ese, Pero qué nivel, ahí. claro. Había uno de los choferes que se enamoró de alguien del grupo y bueno, y le pedimos pasaje y fuimos, conseguimos para que parábamos en el Hotel Presidente, Luis. Ah, qué nivel. Era otra época, era. El artista era mejor considerado en esa Sí. época. Hoy en día el artista, igual que No. los periodistas, somos mal considerados. Lamentablemente es una sociedad tan descartable. Todo esto fue sumando y con ese... Eso fue Chaquelagua entonces. Chaquelagua. ¿El grupo era Tebas? No. Ah, era grupo Había. Tebas. Y entre todos escribimos, es más, por ganar la competencia, editaron la obra, un libro Mirá vos. que... Y bueno... ¿Te recordás de quién es la obra esa? ¿O era de usted una ¿Cuál? creación Claro. colectiva? Acción colectiva era. Y bueno, con esa obra fuimos a competir allá y se estaba gestando la Comedia Federal. Ajá. Esto, la obra la dimos en el año 85. Ujú. Y bueno, salí seleccionado como mejor actor de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa Bueno. para integrar la Comedia Federal. Y estuve 3 meses trabajando de actor. O sea que Y vos sí que sos actor profesional, digamos. Sí. Ponte que en la escuela ganaba, ponerle 1 millón de pesos, ¿Eh? allá ganaba 3. Ah, la mierda, Por encima te mes. agrandaste. Claro. Bueno, porque te Claro, pagaban como te actor. pagaban mejor, digamos. Claro. ¿Y en la Comedia Federal por dónde iban, Guillermo? Y esa teníamos que recorrer todos los lugares donde actores. Ah, mira vos. O sea que estaba compuesto de actores de distintas provincias. Sí, ¿Y te acordás cómo era la obra o eran distintas obras? No, Una. Un- ¿Cómo se llamaba la obra? La Maratón. Ah, Maratón. de, Esa era la obra que de representaba. Salcedo era el tipo, uno de ahí de Córdoba, la escribió. Y bueno, 7 varones. Ah, bien. O sea que la mayoría masculina, Sí, digamos. sí, sí. Guillermo, ¿y eso hasta qué año más o menos fue eso? En el 86 fui a integrar Ajá. la Comedia Federal. Me fui desde julio hasta octubre. Mirá vos. Y Después te volviste. Bien, Bien. porque conocí muchos lugares, ¿viste? Aparte del sueldo, digamos. Sí, sí, Y obviamente. no, aparte formás la profesión, digamos, porque te pagan por algo profesional, Sí, ya no sí. es algo... Sí, es más, por eso hoy cuando dijiste va a cantar, te dije que no. ¿Por qué? Porque yo tenía que, por ejemplo, hacer pero un texto chiquitito, pero Ajá. un sonido más que Ajá. texto. Y me pusieron un músico para que me enseñe. Vocalizar para ver si cantaba. ¿Y? Y entonces, pero, por ejemplo, tenía que decir la ira, La una cosa así nomás, ¿viste? Y eso era toda mi canción. Estuvo un mes el tipo y me Y dijo, no, vos no mandás para... no, Así dice, que canción... "Vamos, No, hacé como quieras. me hace dijo. como quieras. Y bueno, Hacemos doblaje, digamos. sí, no, pero bien. Bueno, Y por la infraestructura no se pudo viajar tanto, sino a lugares muy grandes nada más, mira, porque tenía mucha estructura la obra, claro. Guillermo, y después terminó la comedia y te volviste a Villángela. Sí, 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 sí. Empezamos con Martín que vamos a hacer los perros, que vamos a hacer los
perros y que... No se renovó después de la Comida Federal, ¿no? No, sí se renovó y ya no quisiste. No, es más, perdí contacto con Mira, todo. fue un momento, digamos. Sí, y bueno, y entonces ahí insistimos, Martín insistió. Otro gran actor, El de director, Resistencia, sí, y después nos dio nos pegó bastante. Ese fue un porque gran éxito, Guillermo. un Yo gran recuerdo éxito. haber sala llena en el Teatro Plaza. A ver si me puede tomar el plano completo el operador. Bueno, les cuento que está lloviendo torrencialmente sobre la ciudad de Villa Ángela en estos momentos. Cae la lluvia como piedra. Espero que no caiga piedra, por favor. Y truena, así que bueno, si no hay falla de luz. Si me pueden tomarla con la cámara 3 a mi amiga Lola. A ver si me dan un plano ahí, porque bueno, justo me voy a referir a que el abuelo, acá como lo ve Lola y lo veo yo, y lo ve el público, llenó el Cine Plaza, no una, varias veces, con 500 butacas, señores. Doble función, ¿eh? Hay que llenar el Plaza con 500 butacas. En esa época, el Plaza, para que ustedes se den, tenía 50 metros de largo por casi como la medida que está ahora, digamos, por 25 de tener, un salón impresionante, lleno de butacas, lleno, doble función. Había que lograrlo, ¿no? Sí, había más. Carlos se dio el lujo de ir y decir no hay más localidad. Oh. Que no nos pasaba nunca. Siempre tiene que salir a que entre, digamos. Claro, sí, salía A ver si si venía pasaba alguno. uno por la vereda, decir pasar puede ser. Sí, yo recuerdo. Bien, Tenemos bueno. imágenes por ahí, las vamos a pasar seguramente en la repetición. Bueno, y eso también nos trajo muchas satisfacciones. ¿Por qué? Porque viajamos también y ganamos mucha plata hablando de todo un poco. Claro. Eso es lo más lindo, ¿no? Eso paga derecho a autor, algo al libro, ¿no es cierto? También Sí, seguramente sí, una sí, parte sí, con el sí, libro, sí, ¿no? sí. Guillermo, ¿y cuántos actores eran? Si ¿Te recordás de los perros? Y, a ver, Pedro Ortega. Que tocaban música inclusive. Claro. Aldo Torre, en su momento, después fueron cambiando. Y Martín Aranguren, Carlos Canto y yo. 6. Y Jorge Baco. Jorge era el técnica. Claro. Y agarraban la plata que encontraban en los autos. No, ¿Cómo te lo único que teníamos, o sea, nosotros teníamos todo pago. Siempre, claro, eso es lo bueno. Lo único que no nos pagaban era la comida en ruta. Por Bien, ejemplo, el viático. manejarnos de acá de Villa Ángela a La Pampa, por ejemplo. Claro. Pero lo bueno que teníamos un colectivo de 42 asientos para 7 personas. No, así que podía hacer cama, todo, hay cocina. Y después fuimos diciéndole a los organizadores, vayamos en una tráfico Más chica, claro. que nos quede mayor ingreso, que podamos pagar las Claro, porque era muy grande el colectivo al cohete, digamos. y podíamos. Claro. En la Pampa, me parece. 7 días. Los Claro, varios lugares. Guillermo, ¿te recordás cuál fue la última obra que hicieron después? Porque después Los Perros, eso se hizo en el Teatro Plaza, pero después, que el Teatro Plaza, bueno, cerró el cine teatro. Porque esa la estrenamos en el 94. Y después la reeditamos y hoy ya No, no se creo. por los 40 años no llegamos. No, pero iba a decirte, después llegó la sala de teatro. Porque después viste que se cayó el Cine Plaza, bueno, qué sé yo, ahí todo un tema. Y ustedes abrieron el espacio ese. No se dio cuando estaba el ingeniero Pepo. ¿Estaba No Pepo se o dio. Escozarro era? No, Pepo. Allá ya. era Pepo. Ah, no, yo pensé que era un poco antes. Y entonces empezamos a hacer la donación de la bolsa de cemento. Yo recuerdo, yo tengo filmaciones de cuando se hizo la sala. Es la sala Plaza que está entre Osuna y Alberdi, en esa esquina. ¿Y ahí quiénes estaban, Guillermo?
Y ahí Martín Aranguren, Jorge Baco, y después estaba Coria también. Coria, Darío. Ah, estaba también, ahora el yerno de Pichanga, no me va a salir el nombre ahora justo. David Navarro. David Navarro también, sí. Que era más delgadito, yo digo siempre era más delgadito, ahora está un poquito más, ahora ya no es tan delgadito. Sí. ¿Y quién más estaba? No sé si alguna de las chicas, no me acuerdo ahora. Mirta también. Ah, Mirta también estaba ahí, en ese grupo. Y te iba a comentar, eso se hizo a través de los fondos, también participó la de teatro, ¿no? La Asociación de Teatro, ¿cómo es el Instituto Nacional de Teatro, que colaboró con la construcción de la sala. Guillermo, ¿y hay qué obra? Sí. Porque cada vez hacer un programa y decir, bueno, mira, yo voy a hacer con esto, voy a hacer esto, y mandaban, y si te aprobaban, venía la plata, entonces vos tenías que hacer la rendición después. Y de eso siempre, pero mayormente la comunidad de Villa Ángela colaboró mucho. Estaba el ingeniero Jiménez, que también el ingeniero Jiménez, sí. Que él también colaboró mucho con esa. Sí, y gestionaba, iba y a los amigos de él le decía, mira, tenemos esto, vamos a colaborar con esto. Y claro, al menos al ingeniero Jiménez. Guillermo, ¿y cuál fue la primera obra que estrenaron ahí, te acordás o no? No. Porque, a ver, no me acuerdo, porque íbamos haciendo de a poco y nos íbamos metiendo. O sea que la obra sería la construcción, vendría a ser. Sí, corríamos por ahí alguna bolsa de cemento, acomodábamos la silla y ya. Y ya ahí armaban algo. Pero Los Perros se estrenó alguna vez ahí en esos tiempos, ¿no? Porque después se estrenó con Carlos Canto, pero fue hace poco, ¿no? Sí, lo que pasa que también era una estructura grande la de Los Perros y teníamos que achicarla. ¿Por qué? Porque no era tan grande el escenario ese. Claro, la sala no era tan grande también, ¿no? Carlos Cantos también estaba en esa obra, ¿no? Sí, Carlos estaba. Carlos ahora está en Saspeña, ¿cómo que se llama la sala? Septiembre. Le mandamos un saludo al querido Carlos. Te quería consultar, bueno, ahora vamos a pasar la parte cinematográfica, a ver si el switcher, el operador, un primer plano de Guillermo, porque ahora hablamos de un tema serio, ¿no? Ya hablamos. ¿Para qué? Hasta ahora hablamos de chiste, ahora hablamos está bien así, está bien, plano largo. Ahora te van a tomar ahí. Que siempre el plano, ahí ya lo estamos tomando. Siempre los planos de las películas, siempre había unos primer planos que parecía que quedaba cerrado ahí. Y tenías que tener, encima, le cuento a Lola también que está acá, y a la audiencia, la cantidad de maquillaje que había que poner, porque había que, imagínate, el primer plano era primer plano. O sea que los detalles salían todo. O sea que Guillermo tenía 4 kilos de polvareda acá arriba, más o menos, y renegaba porque odiaba justamente el polvo compacto, todos los detalles. Era, claro, bastante revocado saliendo. Ahora se niega. No, siempre se negó, pero no tenía. Era parte. Claro, ahora más abierto, ahora sí. Lo que pasa es que se usaba en esa época, claro, en esa época era diferente trabajar. Hoy es más simple, la tecnología cambió mucho en la parte de maquillaje y en esa época era más complicado. Bueno, Guillermo, contanos a la audiencia cómo fue arrancar en aquella primera película que se te ofreció, que bueno, en este caso fui yo, pero que se te ofreció y que arrancó toda una historia que nunca pensamos que íbamos a hacer tantas producciones juntos y que la verdad que el cine llegó para quedarse, ¿no? Y sobrevivió. Sí. Hay una otra anécdota. ¿Cómo era? Más que la del colegio. No, sí. Una anécdota que tuvimos todo el día, ¿vos te acordás de eso? Sí. A ver, decir la frase. Sí. Vos tenías que acordarte la frase. Bueno, sí. Que quemen todo era la frase. Sí. Todo un día el de filmación para que diga esa frase. Y te digo, maquillado y vestido. Y arriba el caballo. Yo no sabía andar a caballo, pero no tanto hacía tiempo. años que no andaba. Claro. ¿Caminaste después bien o no? Sí, más o menos.
Bueno, recordanos aquella vez cuando te planteé. Porque la propuesta era vos y a Martín, y Martín se bajó y bueno, contanos un poquito cómo Sí, arrancó. sí, Porque bueno. primero era la idea de llevar los perros al cine y no se pudo. Claro, no se pudo, queríamos llevar los perros al cine, bueno. Y entonces, como Luigi es inteligente, por ahí no concreta todas las ideas, pero es inteligente. No conecta. No conecta, no. Y entonces dice, vamos a hacer... Pero Terminó siendo ficción, ¿no? terminó siendo ficción. Te digo, y lo que yo admiré siempre, era cómo le daban artículo a Luigi. Porque movilizaba el hospital, la policía, el hospital, el SECHEP, allá el MEP, Yo también se pone un poco de agua. el Los bomberos, hospital, ¿verdad? los bomberos. Por eso te digo que teníamos que hacer un día de lluvia y los bomberos tuvieron que salir a las 25, cortaron el tráfico y de ahí No, salíamos. y tiraron agua durante toda la película. Tiraron agua durante toda la película. Después un helicóptero teníamos que hacer. La grúa de SECHEP allá arriba, un reflector. Contanos ese día a qué hora arrancamos la filmación. Claro. Había una cuestión que tenía Luigi siempre. Le dice, a las 9 tenemos que estar allá. Bueno, yo a las 8 me voy con los técnicos. Bueno. Y todos vinimos 9 menos 10 acá. Y Luigi estaba con los técnicos acá todavía. Y bueno, y Luigi le digo, ¿qué va a pasar? Y bueno, no, dice, ya vamos. Bueno, salimos, llegamos a las 9 allá y eran las 3 de la mañana y estábamos vestidos ahí. Esos días que hay rocío y sopla un vientito, bueno, así estábamos. Así, o sea, fresquito. Detrás de una palmera, porque era en el frigorífico viejo allá, la ruta a Udien. Y bueno, y te digo, pero la gente de ese chef, son las 4 de la mañana, dice, yo a las 5 tengo que salir a Urien. ¿Y será que se puede apurar? Me voy de acá nomás, decía. Y le digo, yo creo que te va. Claro. Pero una escena espectacular logramos. Sí, se logró una escena espectacular. Y por eso digo yo que la gente lo apañaba y lo cuidaba mucho. Y parecía que tenía orden del Ministerio de Seguridad de la Nación. Todo a la orden del día ahí. Sí, señor. Era otra época también, Guillermo, ¿no? La gente era más comprometida con las cosas, Sí. más respetuosa. Hoy en día, Sí, no la se verdad puede- hoy, que hoy capaz no se podría manejar de esa No. forma, ¿viste? no, capaz Hoy- que no. ¿eh? Hoy todo medio que se empacan. Vos le decías, ¿por qué? ¿Hoy qué? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué no? ¿Cuánto pagan? ¿Qué? Sí, ¿Me entendés? Todo, antes Primero no se hablamos veía. desde ahí. Sí, no se veía eso y por eso yo creo que se creaba cosas mucho más Sí, importantes. sí. Bueno, seguí contándome. Bueno, Con contame, mucho. al final te salí con otro tema. Contame la primera que se ofreció la viruela, ¿ves? Que era. Y bueno, y yo digo, la viruela. Y sí, vamos a hacer la viruela, pero yo decía, ¿y cómo? ¿De dónde va a sacar tantos datos? ¿Qué sé yo? Movilizó a todo el mundo. Luigi, ¿vos estás seguro? Le decía yo. Sí. Y vos no, te digo, no le dabas ni cinco de crédito. Y por ahí aparecía con el libreto. Yo digo, pero este no lo escribió él. Y sí, lo había escrito él. Y bueno, tiene, te digo, muchas ideas muy buenas, y las concretaba. Ponerle vos a las 2, 3 de la mañana, 4, pero la Se concretaba. concretaba. Así es que te tengo que felicitar, Luis. Sí, no, yo a vos por aguantarme. yo creo que a vos, porque yo ya digamos, uno está en el lugar, maneja, pero tener familia, tener compromiso, vos trabajando y con No, toda la gente ahí. Yo o sea. admiraba la pasión que le ponía. Yo Bueno, admiraba. contanos la época cuando ya te tocó con Pochi. Ah, y bueno. con-
Y la miniserie. O sea, vos trabajaste en La Viruela, Los Huéspedes, Facón de Oro y la miniserie El Barrio Hornero. Sí. Bueno, contar un poquito el detrás de escena con la Pocha. A ver. Bueno, tenía con la Pochi, por ejemplo, ella le gustaba que todo saliera ahí, quería tener todo en su lugar y hablar. Y decía una frase y me preguntaba, porque no tuvo mejor idea, Luigi, viene y los reúne a todos y le dice, él va a ser el director de actores. Yo, director de actores. Sí, apenas para mí. Y bueno, y entonces... Te tomó en serio la Pochi. Y me tomaba en serio, entonces... Recordemos, antes que Guillermo siga hablando, recordemos que Pochi era de una vieja escuela de teatro con La Torre, ¿cómo era? Con Carmelo La Torre. Por eso ya una persona de una escuela... Ella respetaba las consignas, sí. respetaba la consigna y bueno... Y los horarios. Los horarios, bueno... Un desastre nosotros con los horarios, ¿no? Que espérame que yo tengo una reunión, ya voy enseguida. Y ella estaba media hora antes de la citación de los técnicos. Sí. Y me peiné bien y el sombrero me queda bien. ¿Vos, Guillermo, alguna vez le mentiste a la Pochi? Sí. Le dijiste que te quedaba. Y no, vos le mentiste alguna vez. Una vez... Te está tomando la cámara Don primer plano, ¿no? Tantas veces me preguntó que claro, una vez opté y le digo, quédate tranquila, te queda muy bien. Y actuaste de verdad. Sí. Se va a la parte de maquillaje y se mira en el espejo y dice, no. Y ahí te retó después, por no decir otra palabra. Vino y me dijo de todo. Claro, exactamente. No ¿Por qué me hace hacer el ridículo? Y no, le digo, contar un poquito cómo se configuraba el estudio en esa época. Bueno. No es igual que ahora, obviamente. No, nada que ver. Nada que ver, pero sigo insistiendo, estaba hecho con pasión, porque todos los lugares o los sets de filmación estaban bien armados. Bien armados. ¿Te acordás que estaba el estudio 1, donde está ahora la sala de cine? Claro. ¿Te acordás cuando filmaron Los Huéspedes? Sí. ¿Qué escena? Cuando hice de médico, guacho, qué golpe que me pegaste. Bueno, contá esa anécdota que esa. Y acá tenía un baño y tenía que estar... Está todavía el baño. Bueno. No, pero yo me refiero a la escena en donde estamos en el salón principal del hotel de las películas Los Huéspedes y venías vos de atrás y me atacaba a mí y a mi enfermera, ¿te acordás? Sí. Eso se filmó en el estudio 1. Contanos un poquito cómo... Bueno, eso fue lo más... Fue una venganza eso. No me vas a decir que no. Claro, porque Luis tantas veces repetimos, ya estaba argelado yo. Me quería ir a mi casa. Y entonces él venía y nos veía a nosotros y se reía. Se tentaba. Y no podía decir nada porque era el director de la película, claro. Claro, ¿y qué le vamos a decir a él? Entonces yo ya lo voy a curar a él. Y cuando viene, yo tenía que atraparlo y querer estrangularlo. Sí. Y bueno, y ahí lo dale un golpe. Y de ahí le pegué un poquito. Sí, de un más. poquito fuerte, sí. Dijo yo, de nuevo la escena. La última escena que tiró en el piso, Guillermo, te aviso, o sea que la última fue medio insana. Sí, pero salió bien, Sí. Yo te digo, no me canso. ¿Te acordás de los personajes? Estaba Sergio Furrer en esa película, sí. ¿Quién más? El hijo. A ver. ¿Quién más estaba? No, la Pochi no aparecía en esa. Ahí estaba este chico Martiñago, Noelia Monte. Sí. Noelia Monte hizo dos películas, la de Viruela y Los Huéspedes. Bueno, varios actores, ¿no? Eso se filmó en el estudio 1, que ahora es el... Y creo que no... Ah, estaban los hijos Rosesú, sí, uno de ellos. El hermano el que hizo en La Viruela, el protagonista, digamos. Y en el estudio 12 fue Facón de Oro. Sí. Bueno, alguna
Bueno, contanos alguna cosa que tiene que ver con la mecánica de filmación. No, bueno, esto era porque después ya, porque él me decía a las 9 empezamos, y yo venía a 9:30, 10:15, Claro, porque había... hasta que se organice Luigi, decía yo. No, y tenía que repasar guión también, vestuario. Claro. Entonces yo venía y me sentaba a repasar el guión. Y paciencia. Sí, paciencia estaba, y ¿a qué hora voy yo? ¿Y a qué hora voy yo? No, pero ya, acá terminamos y ya. Éramos dos en el engaño Sí, nosotros, ¿no? sí. Engañábamos. ¿Recuerda alguna cosa de los efectos especiales? Tuvimos mucho efecto. Guau. A Hugo Arevalo, pobre Hugo. El Hugo fue compañero de él en la barra, en el barro Los Negros, el Facón de Oro. Contanos el tema de la... Los efectos especiales. Allá, yo te digo, me bajé rápido cuando fuimos allá en la Muni a querer hacer el efecto especial. En la terraza de la Muni, del salón. Es un salón supo ser el salón del consejo, de las reuniones del consejo. De reuniones del consejo. Ahí había un balcón. Un balcón y una terraza, y no me acuerdo quién inventó algo que teníamos que hacer explosiones. Bueno. Creo que casi tumbaron todo. No, acá yo me bajo que me encuentre la policía en la vereda. O sea que la explosión fue buena, digamos. O sea, rajamos el techo de la municipalidad. No quedó ¿verdad? ninguna paloma. Y ahora que me hiciste acordar de eso, cuando subiste al helicóptero. No. ¿Y la calecita? Esa fue mejor. Contanos de la calecita. Ese fue para un tráiler, un avance del REN que no se terminó filmando después. Y se lo queda Claro, ocurrencia. había un parque acá frente al estudio. Bueno, era ocurrencioso. Bueno. Y se pone de acuerdo con el de la vuelta al mundo y me dice, acá arriba tenemos que filmar. Y le digo que ¿Cuánto tenía la vuelta al mundo? En Marina Osman y Marina yo Osman, no hacíamos uno. Claro, porque ella me decía, yo, Guille, tengo miedo acá. Él hace girar la rueda una vuelta, todo bien. Le digo, Luigi, yo tengo vértigo, le decía, yo tengo vértigo. Y hace girar la rueda, y cuando estamos arriba de todo allá, frena la rueda. Y estamos balanceando, ¿no? Allá arriba. Y decía, yo no estoy... ¿Y cómo se comportaba la...? No, y yo veía que de grueso, digo yo, se corta esto y nos azotamos. Y dice, digan el texto, bájame. Para cómo ya amigo que los muchachos sabían que vos tenías vértigo y medio que ya se rieron de entrada, ¿no? Ya de entrada, y bueno. El compañero de filmación también nos hizo el aguante, hizo de extra y estuvo suspendido a media altura ahí como 3 horas. No, bueno. Llegó. Y lo del helicóptero, otro drama. Que quería que yo era policía, entonces yo tenía que hacer el operativo con el helicóptero. Y entonces justo había una fiesta en el aeroclub. Que vino el helicóptero de la... Y vino el helicóptero, entonces dice, fue y lo habló al del helicóptero. Yo quiero que le dé una vueltita acá. Y yo le decía, Luigi, si vos con el hecho de que yo suba al helicóptero, me ponga todos los... No, que dé una vueltita. Luigi, y entonces ya se fue y le dijo, le tiene mucho miedo a la altura, dice. Le dijo al piloto. Entonces agarra, empieza, si no pasa nada, que no pasa nada. Y subió y alcanzó a subir 1,5 metros y se da vuelta al piloto y me pregunta, ¿está bien, señor? Y estaba 1,5 metros. Estaba a 1,5 metros del piso.
Y ya tenía los ojos Y medio... después lo veía muy cerquita los cables. No, digo, se engancha acá y... Y diste toda la vuelta finalmente. Sí, dimos toda la vuelta, pero... Y te filmó un camarógrafo en ese momento. Era un Sí, camarógrafo el que te sí, estaba sí. en el... No, bueno, todas esas locuras las hice que hoy... No. No, y aparte no creo que tengamos helicóptero disponible hoy. Bueno. Ni helicóptero nos dejaron, mirá. Como estamos, creo que en bicicleta vamos. Bueno, hoy muchas de esas escenas se hacen en estudio. Bueno, ustedes pueden ver Sí. que parte de este estudio donde está Guillermo y yo y su querida nieta, y se cayó el monitor y el teléfono, son con fondos reemplazables, son fondos digitales, con inteligencia artificial. Hoy muchas escenas se reemplazan, Sí. digamos, ¿no? Pero el realismo... No. Vaca. El realismo, y te digo, yo tenía que hacer medio de alguien policía. Medio malo, medio... Ah, se medio loco. Y entonces, no, Parte de la película. no, bueno, pero tenía que hacer de policía un poco raro en el sentido de... Sacado, digamos. Sí, sacado. Esa Y película bueno, era... y- Esa película era Los Huéspedes. Entonces, la cara que puse cuando no había que repetir la escena. Ya con- O sea, una vez y listo, ¿eh? y bueno, ¿Tuviste alguna vez otra vez al helicóptero o fue la única vez? no, No. de ahí, De ahí ni, no a, subiste más. ni a los ¿Y aviones. el chiste que te hicieron con el avión, te acordás o no? Sí. Que te dijeron que había un tornado y vos estabas en el avión. Encima uno de acá le mandaron un mensaje, se había subido al avión y que, como dice hermano, que había un tornado cerca, que era mentira, era. Se fue asustado y volvió asustado, digamos. Sí. No, pero para colmo, cuando íbamos a las obras, iba en avión. Chao. Pero porque Martín me decía, no, quédate tranquilo, vamos en avión. Bueno, después empecé a agarrarle Un poquito de confianza. de confianza y no va que, viste, como... Te agarró una tormenta. Era como en el colectivo, te Ah. ponían casi en el último asiento. Y bueno, y la azafata estaba por empezar a dar la cena o el almuerzo, no sé qué. Y que lo que hace, acá al lado mío, se le cayó una botella de gaseosa y reventó. Le digo, me va a matar. No era todavía el... No. No era todo un atentado, ¿no? Sí. Había quedado traumado, había quedado traumado. Sí. Guillermo, te iba a preguntar con el tema de la viruela, ¿qué escena recordás de esa película que cumple 20 años ahora? ¿Qué escena recuerdo? Caballo que tuviste que... Pero hay otra. No, y te digo que a nube al galope toda la costa, todo el campo de Vicentín. Ah. Claro. Y después hacer la parte de las ramas y que teníamos que hacer fuego y que... No, porque Sí, después para apagarlo era el tema. no, porque recordemos que también nos tocó una parte seca, ¿no? Donde, Sí. donde digamos, era medio complicado manejar el fuego, ¿no es cierto? Ujú. Guillermo, ¿te acordás alguna de las vivencias y alguna anécdota de la filmación de esa película? Que cuando estábamos filmando justamente en exteriores, pues nos tocaba mucho exteriores en esa época. De Guizarro, me acuerdo. ¿Qué pasó con el guisardo? No, teníamos que ir, algunos fueron la noche antes para... Claro, hacíamos locación, digamos, hacíamos antes. Claro. Y los otros íbamos en colectivo. El 7 de agosto, no vamos 7 de a ver, agosto. 7 de agosto que no. Y bueno, y con ese salíamos a las 6 de la mañana y a las 8 ya llegábamos. 30 kilómetros. Sí. ¿Iba acelerado o iba? Y bueno, y de ahí arrancaba el día, y bueno, y que el que iba a cocinar, el que iba... Digamos, todo. En eso organizaba bien él. Pero por ahí arrancaban a las 9 de la mañana a cocinar y comíamos 4:30, 5. Claro, porque los tiempos de filmación eran Claro. otros. Y el arroz todo pegoteado. Y bueno, Y bueno, era Era lo el que había. jugo de
Lo sabroso era filmar. Claro. Era cierto. Todo Ni nos acordamos. No. Aparte un hambre tenía. Todo por una Ahora, filmación. la factura, recordemos que llegaban fresquitas, Sí, llegaba el desayuno, era. Nos cansamos de buscar factura a las 6 de la mañana. Llegaban allá. ¿Quién era el que primero comía la factura? ¿Eh? La primera era Pochi. Agarraba la factura ella. No, se adueñaba. Paciencia, Guillermo, había que tener, ¿no? Qué paciencia teníamos que tener, sí, obviamente. ¿Te acordás de los términos que se usaban de la mecánica técnica de la filmación? Para que la gente que no está viendo, que por ahí no conoce, porque por ahí a lo mejor no conoce y no se acuerda, ¿no? El corte, la acción, todo. Por ahí aparecía con la claqueta. La claqueta, la famosa claqueta. Sí. A los jóvenes es la famosa tablita que se pone delante de la cámara para marcar la escena. Claro. Y en esa época se hacía conseguir el sonido también junto con la imagen. Toma 1. Luz, cámara, acción. ¡Pac! ¡Corten! Ahí nomás. Corten. Sí, porque algunos se veía. Y si era lo de Luigi, más todavía. Y después toma 38. Sí. Y yo le erraba por la toma. Y le erraban todavía. Se escucha por ahí el retorno. Está saliendo bien el sonido. Me quedo tranquilo porque nunca... El sonido era otro problema que sabés. Bueno, sí. Era qué época también, Guillermo, claro, de las cámaras. Contanos un poquito porque sí, no es como ahora que vos con un celular filmás. No. Tenía que hacer los cortes y te digo las ediciones. Tenía todo un día para armar las ediciones. Yo me acuerdo que había hecho con Carlos Canto Mi ciudad espejo de la gente. Sí, el otro día la vi en STC, sí, pasaron un pedacito. Claro, de STC. Y bueno, y ahí nosotros terminábamos el sábado de filmar, por ejemplo, y el editor tenía que estar y lo cortaba con el VHS. Ah, claro, con VHS. Ahí, ya nosotros nos tocó digital, sí, claro, la gran parte nos tocó bastante digital. Sí, todo. Pero te estoy hablando en esa época. 80, ya, claro. 90. 90 casi. Sí. Guillermo, no, te decía, contanos que nuestras cámaras cuando filmamos, bueno, eran cámaras grandes, profesionales, y teníamos equipos, batería. ¿Te acuerdas la batería cuando se llevaba la batería? Sí. Una batería porque yo un día me enojé y porque se terminaba cada rato la batería, entonces pusimos una batería como de 500 kilos para que no se termine durante todo el día. Sí. Bueno, tenía esa idea. Guillermo, bueno, hemos recordado, ¿a quién de los artistas que con los cuales filmaste en la productora de cine te recordás en este momento, digamos? Y siempre me encuentro con Furrer, con este chico Arévalo. El Huguito Arévalo. Y a veces con José González. Ah, con José. José está trabajando en películas más nuevas, no se cruzó en alguna con vos, pero está en nuestros estudios. No, bueno, pero de tu actor estoy diciendo. Sí. De tu actor. Guillermo, ¿y qué significó el estreno, la presentación en la municipalidad de la... Bueno. Contá la anécdota que tuviste con mamá, del famoso corte en negro. El primer estreno, el preestreno de una película. Sí. Bueno, en esto renegamos mucho porque dice, me falta 40 minutos todavía para editar. Y eran las 8:30 de la noche y a las 9 se estrenaba la película. Así que era bastante previsor. O sea, salía del horno. Sí, recién salida de la película. Muy bueno, pero... Escúchame, te iba a preguntar justamente porque en la parte del preestreno, la película La Viruela tuvo un estreno y un preestreno. Y en el preestreno había unos cortes negros que después se sacaron, sí. Que tuviste un intercambio con mi mamá, que todavía en ese momento vivía, de la crítica de los que yo no los quería sacar y vos y mamá se complotaron. Contá cómo era la anécdota. No, porque dicen, no, pero eso está bien porque es un corte y que cambia de situación y que esto y bueno. Pero queda feo, decía, pero queda feo. Vos tenés que decirle porque a vos te da artículo.
A mí no me da artículo. O sea, ella te decía... Claro. Y vos no Me querías decía perder que- la... Vos no querías perder... No, si yo les digo, es lo Me mismo. raja, ¿no? Y entonces, no, no, decirle, no te va a decir nada. Y yo después lo agarro cuando viene a comer. Dice. Qué complot que había en esa época en mi familia. Sí, no, no. Me convencieron al final, ¿no? Porque lo Claro. terminé sacando. Bueno, y quedó No, mejor, ver, sí, tenían razón, sí. tenían razón, los dos tenían razón. Sí, Porque vos, porque- vos decías lo mismo, pero vos como que vino de mi mamá, digamos, ¿no? Mi mamá. Luigi, estoy hablando con tu mamá, le decía yo. Estoy hablando con tu mamá y me dice, yo también comparto que está feo esos cortes, que está casi 30 segundos mirando la pantalla negra. ¿No? Cierto, cierto. Sacalo, le digo, y editarlo. Claro, editar costaba un Perú. Sí. Y bueno, pero lo hiciste. Sí, finalmente quedó que es una gran obra. Guillermo, la segunda vez se estrenó ya en el Cine Plaza, Los Huéspedes. Sí. Qué estreno, ¿eh? Sí, pero más me gustó lo de la Muni con la alfombra roja y todo. ¿Te acordás o no? Sí, eso fue para la viruela. Bueno. O no me acuerdo si era para la viruela o para Facón de Oro. No, es para la No. miniserie. O para El barro, el- porque los dos estrenos se hicieron ahí. Esos dos estrenos se hicieron ahí. Preestreno y no me acuerdo cuál de los dos. La viruela. En la viruela fue con alfombra roja. Ese te gustó más. Bueno, ya lo vas a repetir seguramente. O sea que, no, sí, vas a tener oportunidad de no. Y no teníamos cine porque estrenamos. sin No, cine. claro. Era de loco esto. Era de loco, ¿eh? Estrenábamos películas sin tener cine. Había que tener Y ganas. ¿eh? después le traíamos un pendrive, llevábamos y lo mirábamos a ver qué tal quedaba. Un disco, no, ni siquiera había pendrive en esa época, era un disco. Recordar el disco rígido, Ah. ¿no? Porque por la capacidad. Guillermo, te iba a preguntar la escena del champán. Que destapaste ahí en donde se filmó la casa de visita de Don Harrington, el protagonista, en la casa de Don Garber. Que en un momento se cortó el corcho. Y no salía. Y claro, se había roto el corcho y quedó la parte de adentro ahí. Él no se da cuenta por la cantidad de luces que había. Y tampoco nosotros pensábamos que se había tenido problema la botella. Y se le había quebrado el corcho. ¿Te acordás o no? Sí. No, porque no, directamente no salió. Él salió la primera vez, ¿no es cierto? La primera vez sí salió bien. Sí, salió bien. Fue la segunda. ¿Con quién hiciste escena ahí? Con la Poti, por ejemplo. No, ahí era con Noelia Monte, fue la viruela esa. Ah, con Noelia Monte y Delgado, don Gustavo Delgado. el comisario. Con el comisario Delgado, que hizo de tu compadre o algo así. Qué nivel, ¿eh? Qué época, ¿no? Qué época, sí. Bueno, ojalá vuelvan, ¿no? Porque, viste que, qué sé yo. Y puede que Se vuelva. puede, ¿no? se puede. Se puede. Porque el guión está, o sea que se puede Sí. refilmar de nuevo con otra tecnología, qué sé yo. Sí. ¿No? Con Bueno. artificial, por ejemplo. Con inteligencia artificial, con otra tecnología. Guillermo, te iba a preguntar algo, bueno, si recordabas qué escenas elegiría para recordar de todas esas épocas. Yo sé que en un momento por ahí es difícil, ¿no? Pero por ahí a lo mejor te acordás de alguna escena que dijiste, esta escena fue la mejor escena que se hizo en las películas que filmamos durante toda esta época. Y yo si te tengo que decir, más del tiempo, fue la que se filmó en Los Huéspedes ahí en... Sí, Terminamos a las 7 de la mañana ese día. sí. Pero, ¿por qué? Porque te digo, vos así desordenada, por ejemplo, escenita y escenita. Tomas y toma, claro. O toma y toma, no decía nada. Pero después, cuando fue armada, quedó espectacular. Aparte hiciste un gran personaje. Sí. Yo creo que ese, no sé si me estaré equivocando, porque Facón de Oro también hiciste una construcción extraordinaria, pero creo que en Los Huéspedes el personaje fue extraordinario, tuvo una construcción propia, un desenlace increíble. Tengo un poco de pinta de policía. De medio Rayetti. Ahora ya está en todo. Sí, no. Así, a veces nos quedamos callados porque nos acordamos de muchas Sí. historias, ¿no?
que ha representado estos estudios, 20 años de filmar películas y de horas. Horas y horas, sí. Y te conoces todo, digamos, ¿no? Y vos decís, esto es tan loco. Por ahí después con el ¿Qué tiempo. Pero, hasta esta hora está. Encima todo maquillado, por ahí llegaba. Claro. ¿Qué andaba haciendo? Sí. Entonces, pero bueno, lo que pasa que Miriam sabía o sabe lo que es la actuación. Sí. Entonces sabe cuánto te lleva. No, aparte teníamos un vínculo familiar también. Sí, ¿viste? claro. Sí. Eso también es importante entre los actores. Éramos una familia, ¿no? Exactamente. Era una gran familia. Se armó a esa manera. Y sigue estando así. ¿Sí? Ya con menos familiares, lamentablemente, porque el tiempo es un tirano malévolo, ¿no? Pero bueno, así todos seguimos adelante. Sí. Bueno, así les voy a pedir un pequeño corte al operador. Vamos a pasar el stand de Mari, si puede ser, si lo tenemos ahí en carpeta. Así le damos tiempo de acomodarnos un poquito acá en el estudio y regresamos ya para la despedida final acá con Guillermo Abrán y su querida nieta que nos vinieron a visitar aquí en el estudio de streaming, en el legendario Estudio 3 de Vicentín Film Argentina. ¿Vamos? En noches primaverales, al reflejo de la luna, dibujada en la laguna, cantaban mis madrigales, aprendí en los quebrachales, pasar la vida cantando y mis versos ir dejando, cual miel queda en los panales. Tiro el pueblito florido, rinconcito abandonado, recordando mi pasado. En noches primaverales, al reflejo de la luna, dibujada en la laguna, cantaban mis madrigales, aprendí en los quebrachales, pasar la vida cantando y mis versos ir dejando, cual miel queda en los panales. Tiro el pueblito florido, rinconcito abandonado, recordando mi pasado. En noches primaverales, al reflejo de la luna, dibujada en la laguna, cantaban mis madrigales.
unas ruinas muy antiguas. En dicha ruina encontré un sótano repleto de antigüedades, como un cohete de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que escapar. Hay gente todavía en la casa. ¿Qué soldado? Pobre padre. Sargento, sin piedad. No sé si tienen que ver con mi destino o con el de nuestra causa. Estoy revisando algo en el camino. ¿Necesitas licencia para el tiro? No necesito. Creí ver ciertas imágenes. No sé si tienen que ver con mi destino o con el de nuestra causa. Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron hasta aquí LRA Radio Nacional y el 82 Canal 7 de la Televisión Pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas. He encontrado unas ruinas muy antiguas. Bueno, ahí estábamos viendo entonces lo que sucedió en la exposición rural, también un poquito. Le agradecemos al amigo Mari, a Lenzo. Bueno, y ahí estoy viendo Facón de Oro, la película Facón de Oro. Bueno, le vamos a pedir al operador si por ahí nos puede buscar la de el otro avance de Facón de Oro, si por ahí está. Ahí lo vemos a Lugo Arévalo, Bueno, yo lo estoy viendo en el monitor acá. También Alejandro Guinea actuó en esa película. Bueno, recordando acá con Guillermo Abrán este espacio, este tiempo, ¿no? En donde, bueno, hablamos de todo, Guillermo, Sí, no. No quedó nada, ¿no? Guillermo, te iba a preguntar otra cosa. ¿Qué película, qué obra de teatro te gustaría hacer ya ahora en este tiempo? Yo te digo una que es de La noche de los sinvergüenza, por ejemplo, que es una obra tranqui, porque los perros no, porque tienen estructura tiene mucho ritmo. Claro. Entonces no. Sí, el teatro es más complejo, digamos, en ese sentido. Sí. Hay ciertos límites. Aparte que eran con esos. El éxito era con esos actores. Fíjate vos que nosotros hicimos 105 funciones. 105. Carlos Schwader con Carlos Canto, cuando hicieron, no sé, 5 años antes, 2 funciones nada más hicieron hacer y tuvieron que bajarlo. O sea que claro, el tema estaba ahí. Era con los actores, eso no quiere decir que somos buenos, los grandes actores. Representaban bien la historia, digamos. Sí. Es una historia dura de explotación del hombre, ¿no? Esa es la historia que estaba inspirada en las explotaciones en la perrera municipal. Claro. Está inspirada en la perrera municipal. Y bueno. Guillermo, o sea que lo tuyo sería más el cine, la televisión, la ficción, digamos, grabada, ¿no? Sí. Por cómo se presenta ahora. Sí. ¿Y qué te gustaría hacer ahí? Y todo lo que pueda. Ahora que tenés más tiempo también, ¿no? Sí, tengo más. Contame cómo es la vida jubilado. Ya te digo, Miriam me maneja la agenda. Pero aparte de mandarte alguna cosa por ahí, hacer el esparcimiento, digamos. Salir a correr la maratona. No, por ahí camino algo, hago algunos ejercicios en mi casa nomás, pero no me dedico tanto. Ajá, ¿volverías a actuar? Sí. O sea, ahora que ya está un poquito mejor de salud, ¿no? Digamos. Sí. ¿Nunca pensaste que te ibas a volver otra vez de lo mismo? Y no, porque estaba bien. O sea, vos pensabas que el colegio de última era por ahí.
No, no, porque en el colegio, te digo, había situaciones duras también, duras en el sentido de que por ahí te ponías muy nervioso y que esto también podía generar, pero yo creo que fue un poco el relax de golpe, y te digo... Fue contraproducente. No, porque estaba activo, no en su totalidad, ¿eh? Me estoy levantando a las 10:30, 11 de la mañana. ¡Epa! Bueno. ¿Te das cuenta? Eso mirá, director de cine también en cualquier Sí, sí, más o menos. No, che, yo me levanto más temprano. Bueno, al estilo Luigi Vicentino. No, esto es mentira. Yo me levanto a las 7 de la madrugada, dijo Kolonitsky. Te mando un saludo a los mellizos. No, y después se acostaban a dormir. Ay, claro. Se levantaban, mirá a ver si había alguno. O se acostaban capaz también a esa hora. Sí. Guillermo, ¿extrañas mucho el colegio o no? A veces sí, pero voy cada tanto en algún evento. Por ejemplo, este año, el 9 de marzo, fui a desayunar, que era el día de mi cumpleaños, fui a desayunar con el grupo ahí. ¿Te tocó los 75 años también del colegio? ¿O? Sí. Estuve en los 50 y en los 75. Los 25 no. No, estoy por ir. Bien, bien, o sea que, bueno, preparen el freezer, muchachos. El que puede, puede. El que puede, puede, y el que no. Sí. No, y te digo, en todo este interín hubo... Y fundamentalmente estoy hablando, o sea, de situaciones difíciles que vos que, por ejemplo, nuestro supervisor en Las Breñas y el director de la modalidad en Resistencia. Teníamos que dirigirnos a ellos. Y tengo a alguien que quiero dejar sentado porque viste que cuando no sentado dejar constancia de que en su momento, cuando él estaba, y capaz que hablemos del año 94, 95, que era el doctor Rossiani, él era director de modalidad y abría las puertas. Por eso hoy decía que eran otras épocas, y bueno, y te abría las puertas y acompañaba en situaciones. Y después otro también, que cuando ya acá cerca, Francisco Caldevila, y fundamentalmente hay una persona que nos jubilamos juntos y que es el profe... Juan Carlos, no es Juan Carlos. Daniel Lucero, bueno. Egresado del industrial y llegó a una jerarquía. Claro, manejó todo lo que tenía que ver con la parte de INET, de los programas. La Escuela Técnica de la provincia. Claro, toda la escuela técnica. Y lo que me impactó y mucho fue que cuando él asume como supervisor de las escuelas técnicas acá en la región, viene y se sienta, dice, quiero reunirme con el equipo directivo y algún profe. Bueno, y distinto a otros, exceptuando Rocío Vila, distinto, dice, quiero reunirme con ustedes. Yo vengo a ver cómo solucionamos los problemas, si hay, y vengo a acompañar, que esto era fundamental, porque no aparecía alguien de lejos y decía, y bueno, sí hay que sancionar al personal fulano. Sí, él estaba ahí cerca y venía y lo llamaba a la hora. Así que esto grupo de la secretaria. Después cambió de secretaria, tiene secretarias nuevas, digamos, ahí en el industrial. No, la secretaria sigue estando.
Sí. El equipo directivo, No, pero te quiero decir, no, director- ya no, del viejo colegio industrial no están más, no está Mario Ray, no está. No, son bueno, todos no. nuevos. Pero Leila lo Leila, reemplaza sí, bien, bien. lo reemplaza bien y te arma Cabello. todo. Te arma todo, bueno. Cabello claro. que quedó en el lugar de la Y señora Pimienta. el grupo de profes que se agrupan, porque también vos tenés que ver cómo estamos, qué hacemos, porque está el otro que dice, bueno, no, que hagan lo otro nomás. Bueno. Sí, recuerdo que tu jubilación ahí en el casino llegó Diego Niams, Mitasek, llegan los soportes, Sí. ¿no? Los que siempre Sí. están ahí, estuvieron siempre Claro, y llegaron, claro. llegaron al... Y lo que a mí me favoreció mucho era el equipo directivo que había. Claro. ¿Por qué? Porque cada uno sabía su rol que tenía que hacer. Y cuando hablábamos, nos juntábamos una vez por semana y todos sabían de lo que estábamos hablando. Y esto te facilita la tarea porque no tenés que andar haciendo o repitiendo alguna cuestión. Que Más en marcha, sí, digamos. estaba muy en marcha, sí, sí. La experiencia que tuvieron ustedes, porque el edificio tuvieron una vez en San Martín y Pasteur, ¿no? Claro. Esa fue una experiencia un poco más tortuosa, porque tuvieron que adaptarse mucho ahí, ¿o no? Sí, ahí sí por los espacios. Guillermo, el intermedio también, ¿no? Entre el... Sí, sí, compartíamos más con otras escuelas. Ah, mira. Sí, y también te digo, todos los directores de secundaria, inclusive las técnicas, espectacular porque siempre estábamos en contacto y vos qué vas a hacer en esto y qué vas a hacer en lo otro, entonces siempre nos consultábamos y tratábamos de tener una opinión formada cada uno y hacíamos la que mayor prevalecía. Ahí, por ejemplo, por supuesto que en la inclusive cambiaban los cargos, porque por ahí, viste que el colegio industrial tuvo en un momento, no tenía vicedirector, tenía regente, Claro, no, pero tiene jefe de taller, ¿cómo claro, era? era por la designación que por ahí Junta no tenía la lista y bueno, no queríamos ir fuera de la lista porque teníamos que volver para atrás después, así que... No. Guillermo, te iba a preguntar una pregunta difícil, te voy a hacer ahora. ¿Cuál fue el mejor alumno, aparte de mí, por supuesto? Aparte de mí, ¿cuál fue el mejor? Era, modestia aparte, ¿cuál fue no, esto en serio, uno de los mejores alumnos que tuvo el colegio industrial? Yo sé que me dio difícil la pregunta, pero... Sí, es difícil porque la escuela se caracteriza por tener varios mejores alumnos. Eximios. Muchos mejores alumnos y que están en varios lugares del mundo, de la provincia, del país, del extranjero también. Así es que, y te digo, ¿y por qué se caracteriza? Hay uno que está en Illinois, Illinois puede ser. Illinois, sí. ¿El qué hace ahí? En la Universidad de Illinois, profesor, no sé si no se jubiló ahora ya, ¿Pero profesor en qué área? No me acuerdo. ¿Y egresado del colegio técnico? Sí. Ahí se comunicó, pero para los 75 aniversario, creo, ¿no? Sí, vino. Mira. Y bueno, y te digo que lo que caracteriza es la solidaridad entre todos. Yo recuerdo que en la inundación famosa en el 98, ¿te acordás cómo se prestó ayuda durante varios meses para la descarga y descarga de mercadería? Sí, total. Y y fue propuesta de ellos, ¿eh? Podemos ir a ayudar y bueno, teníamos que acompañar. Teníamos que tener ganas de acompañarlo, así que... Claro. No, era más gana también de participar y colaborar. Sí. ¿no? Sí. Era también, creo que en esa época también vino el tema del cooperativismo. Sí, todo era. Y la famosa red, la previa a internet, ¿cómo era que se llamaba? Que el colegio fue la primera que tuvo, ¿cómo era? Telar, no me acuerdo cómo era, Telar o algo así se llamaba. Sí, el primer internet que tuvimos, que era en el viejo colegio. Que yo recuerdo, ahora me vino a la mente, ¿no? Bueno, toda una historia. Sí. Bueno, Guillermo, nos tenemos que despedir porque cada vez más llueve. Cada vez más llueve. Está lloviendo ahora un poquito más fuerte aquí en la ciudad de Villa Ángela. Así que bueno, ojalá mañana, bueno, no sé qué día vamos a tener mañana, pero seguramente va a ser lluvioso. Aquellos que nos han acompañado hasta este momento, le agradecemos inmensamente, pero más le agradecemos a Guillermo Abrán, que volvió al estudio acá
Yo te agradezco por la invitación y quiero saludar a todos los profes hoy en su día. Y el viernes, el día del auxiliar docente. Y el sábado. Sí, acá ponen la anécdota bueno, que con Luigi, muchas gracias por tu tiempo. No, a vos, por favor. Por prestarme el oído. El oído, sí, hay que contar todo. No, está como la Pochi. Bueno. No. Bueno. Lo que sí te iba a preguntar la anécdota de Piluncho Costa, pero no te la voy a decir. No, bueno. En este orden, acordate. Y bueno, la compañía a Magda, no sé. Acá yo le cambio el nombre a todo el mundo. Sí. Y Guillermo se dice, ¿quién es? No, Así sí. que te voy a cambiar el nombre a vos también. Sí, mirá vos, mirá. Sí, que no le voy a decir porque el de él sí me acuerdo, ¿verdad? Tantas veces ya. Ahora ella es difícil, pero normalmente, bueno, con su nieta que la acompañó aquí en el estudio, le agradecemos también por haber venido. Mañana tiene que levantarse un poco temprano. Dale el micrófono si quiere despedirse de alguien, que manda saludos a la mamá, que no se enoje. No te enojes, vieja, ya estamos ya yendo. Fue culpa de él igualmente. Entregadora. Entregadora, sí. Bueno, y Guillermo, gracias y no sé si queda algunas palabras finales. No, nada más que agradecer a todos los que acompañaron durante todo este tiempo, desde hace 30 años como director, y ojalá vaya todo bien y siga siendo una técnica. Y un saludo muy especial, No. Un saludo muy especial y tengo que agradecerle a Lola, que siempre me acompaña. Y a la abuela de Lola le tengo que decir que ya voy a comprar la verdura. Sí, porque ella ya te dije comprate la verdura, ¿no? Ya te dije, me maneja la agenda. Comprate el dado que llegué y no dormí afuera. Bueno, gracias Miriam, gracias Miriam por todo el acompañamiento, ¿no? Muchas siempre gracias. Detrás de algún de nosotros siempre hay una gran familia y grandes personas, así que bueno. Gracias Guillermo y nos tenemos que despedir. No sé qué cámara estoy, si me dice cámara 1 o cámara 2. Cualquier cámara 1. Bueno, nos despedimos, Dios mediante, hasta la semana que viene, día lunes, que en vivos otra vez y en directo, junto con todos ustedes. Agradecemos a Guillermo que vino hoy con su amable nieta a compartir un momento con nosotros. Y el switcher, si no me dice, ¿estoy en la cámara 1 ahora o no? Bueno, ya estamos acá y le agradecemos a ver que me avise cuando estamos por salir del aire. Ahí estamos, en la cámara 1. ¿Estamos en la cámara 1 o no? Está medio dormido, se durmió. ¿Estamos o no estamos? Bueno, y ahora arrancamos. Esto está como el Zapucay. Le agradecemos muchísimo por su compañía y están saltando la llave. Como siempre terminamos así. Le agradecemos muchísimo y por supuesto con esta... Puede cortar la luz. Gracias. Seguimos hasta la semana. En dicha ruina encontré un sótano repleto de antigüedades, como un cohete de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que escapar. Hay gente todavía en la casa. ¿Qué soldado? Pobre padre. Gente sin piedad. No sé si tienen que ver con mi destino o con el de nuestra causa. Estoy revisando algo en el camino. ¿Necesitas licencia para el tiro? No necesito. Creí ver ciertas imágenes. No sé si tienen que ver con mi destino o con el de nuestra causa.
Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron hasta aquí LRA Radio Nacional y el H82 Canal 7 de la Televisión Pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas. En